mucho su asistencia es, para cada uno de ustedes, según obviamente su ámbito de trabajo y de profesionalización, ¿qué significa que en Colombia la educación y la salud son un derecho fundamental? Entonces, no sé si en orden de llegada nos quiera primero contestar Tobias. ¿Qué significa que en Colombia la educación es un derecho fundamental? No se escucha. Tiene el micrófono apagado. Sí, gracias. Sí, ya lo acabo de corregir, muchas gracias. No, primero, pues, insistir en el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias. A mí me gustan mucho estos espacios porque podemos llegar, pues, a estos chicos y demás que al fin y al cabo es por ellos, por los que hacen ustedes este esfuerzo y esta conectividad y esto. Pues, saludar a Vicente de paso, que lo estoy viendo por acá, pues, qué gusto. Es un amigo de muchos años y qué bueno podernos encontrar. Y a todos ustedes, a los compañeros docentes y demás, gracias por crear estos espacios. Miren, lo hablo más pensando en los chicos que nos están escuchando. Pienso que es difícil entender qué es un derecho cuando no se ha luchado por él. Uno puede dar una definición de un derecho fundamental, pero si no se entiende que no hay un solo derecho que se haya concedido sin que detrás haya toda una gesta, inclusive de muchos siglos, muchas luchas, mucha gente que ha muerto para lograr un derecho, entonces como que si no se entiende qué es lo que hay detrás de los derechos y cómo se han conseguido, pues podríamos quedarnos en lo meramente teórico. Además, otra cosa, cuando los derechos se convierten en, digamos, en reconocidos por la misma ley que deben ser así, también guardan una especie como de trampa, de olvidársenos que entonces solamente porque el Estado lo reconoce, que debe reconocerlos, entonces ese es su fundamento. No, no, el fundamento del derecho a la educación es la dignidad de la persona humana. Mucho más allá que esté instituido o constituido, es decir, que esté una ley o una constitución, más allá de los mismos estados, que son los que reconocen los derechos, realmente el derecho, por ejemplo, el de la educación y la salud, son derechos que se inscriben en la dignidad de la persona humana. Y la dignidad es aquello que le corresponde al ser por el solo hecho de existir. O sea, el solo hecho de que alguien exista ya nace con estos derechos. Y hay que garantizárselos más allá de los estados, por ejemplo, está la familia para garantizar. Pero chicos, nada haríamos nosotros con esta definición aquí como rara, como teórica, como que no nos salimos de ahí, si no entendemos, por ejemplo, ¿qué sentido tiene para la vida un derecho como el de la educación? Es decir, si ustedes no han entendido que la única tabla de salvación que tienen para poder tener una vida digna y decente, y si no aprovechan y ejercen ese derecho, pues no estaríamos haciendo nada. Nos quedaríamos aquí en lo meramente teórico sin ninguna repercusión. No es comprando el chance todos los días como uno va a salir de pobre. No, ustedes tienen una vía, una tabla de salvación única. Escúchelo, única, no tienen dos, única. Y es la educación. Y ya que están en un buen colegio, pues hay que aprovecharlo. Es una plataforma para mirar a ver cómo necesariamente se llega a una educación superior y se continúa para poderle arañar a este mundo que le está negando a ustedes los derechos, de todas formas, con lo que queda de posibilidades, mirar a ver cómo ustedes se pegan de ahí y son capaces de hacer del derecho a la educación algo realmente fundamental. La comprensión es lo fundamental. Y el ejercicio, obviamente, también. Es como eso lo que se me ocurre compartirlo, Claudita. Excelente, Tobías, muchas gracias. Quiero resaltar sobre todo dos cosas de las que has dicho, y es que damos por sentados los derechos, pero realmente son producto de una lucha ardua y constante de las generaciones que nos antecedieron. Y segundo, pues que el concepto de derecho humano está ineludiblemente ligado a la dignidad humana que poseemos todas las personas. Muchas gracias. Bueno, Juan Camilo, nuestro siguiente invitado de lujo, cuéntanos qué significa que en Colombia la salud es un derecho. Muchas gracias, Claudia, y pues a todos los participantes, a los estudiantes, a los profesores de la institución educativa. La verdad que es muy grato participar de estos espacios
y bueno, compartir un poco discusiones que quizás desde la universidad hemos tenido en diferentes escenarios, también algunas veces en las calles, ¿cierto? Exigiendo un poco pues estos derechos tan importantes como son el derecho a la salud y la educación. Bueno, ¿qué significa que en Colombia haya derecho fundamental a la salud? Pues estoy muy de acuerdo con lo que plantea el profesor Tobías sobre, digamos que tenemos conferidos, digamos, algunos derechos, valga la redundancia, ¿cierto? Pero hay algunos que tienen como mayor preponderancia que otros, ¿no? Y cuando nos referimos a los derechos fundamentales, justamente son aquellos derechos, digamos, que son irrenunciables y que todo ciudadano, ciudadana, todo colombiano en nuestro caso, pues tiene digamos, o sea, debe tenerse, ¿sí? Es uno de los más prioritarios para poder. Entonces, allí la educación claramente, ¿cierto? Como un campo transformador de sociedad, de poder mejorar el desarrollo de las condiciones de vida de los seres humanos, pues es un elemento central. Y al igual la salud, diríamos que estos dos elementos pues son derechos en sí mismos autónomos que no pueden depender, digamos, del elemento económico, de la raza, del estrato social en el cual yo me encuentro. Entonces, al ser un derecho fundamental, justamente, digamos que en nuestro país, ¿cierto? Hay toda pues unas normas, unas leyes que establecen como irrenunciables estos derechos, ¿sí? Y pues al ser derechos fundamentales para la Constitución política, pues tienen como un lugar, digamos, especial, ¿cierto? Y también por sí tienen la posibilidad, digamos, de algunas herramientas para hacerlos exigibles, ¿sí? Entonces, bueno, ya entrando un poco más en el tema del derecho a la salud, acá hay un elemento muy importante y es que cuando hablamos de derechos fundamentales, nos ubicamos dentro de un bloque constitucional, ¿sí? Entonces la Constitución política garantiza estos derechos fundamentales. Nosotros tenemos múltiples derechos, pero no todos son derechos fundamentales. Entonces estos derechos, al ser tan especiales, al tener tanto que ver con la razón de ser del ser humano, ¿cierto? De lo que hablábamos hace un momento de la dignidad humana, ¿cierto? Deben ser defendibles y un elemento sumamente importante es que debe ser garantizado por el Estado, ¿sí? Derechos fundamentales como la vida, derechos fundamentales como la educación y derechos fundamentales como la salud, ¿cierto? Al tener esa categoría de fundamental, también tiene implícito que debe ser garantía y garantizado por el Estado. Y eso es un elemento central, ¿cierto? Porque retomo las palabras del profesor Tobías, ¿cierto? Que los derechos que tenemos hoy día los estamos gozando gracias a toda una larga lucha histórica que hemos tenido. En las primeras, digamos, civilizaciones, estos derechos de por sí no estaban contemplados. Y ha sido todo un ejercicio de exigibilidad que nos ha permitido hoy tener esto dentro de nuestra Constitución política. Yo quiero decirles que, de hecho, el derecho a la salud en Colombia no es un derecho muy antiguo, que digamos. Si nosotros nos centramos a revisar la Constitución política, en realidad en nuestra Constitución, en el 91, no se contempló la salud como un derecho fundamental, ¿sí? Específicamente en el artículo 44, por ejemplo, se hablaba del derecho fundamental a la salud, pero solo para los niños, ¿sí? Por ser, digamos, una población digamos, de mayor vulnerabilidad frente a todos los grupos poblacionales que tenemos. Entonces, estos niños representaban mayor riesgo, mayor vulnerabilidad, y a ellos se les confirió en la Constitución política el derecho fundamental a la salud. Pero en el artículo 49, que ya aplica a todos los colombianos, no se refiere a la salud como un derecho, sino que se hace referencia a la salud como un servicio público esencial que debe ser garantizado por el Estado. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta porque la Constitución política en sí mismo no contempló la salud como un derecho a diferencia de otros países, ¿cierto? Sino que, como les digo, ha sido producto, digamos, digamos, de un avance, de discusiones, también unas tensiones políticas en el país que nos ha permitido hoy tenerlo como derecho fundamental. Después de la Constitución política, que ustedes saben, se dio en el 91, en 1993 salió la famosísima Ley 100, en el caso de la salud, que digamos ha sido muy sonada, ¿cierto?
Y esta ley 100 es, digamos, la que organiza el sistema de salud en Colombia. Entonces, es esta ley la que empieza a hablar de que la salud iba a ser prestada por unas instituciones consideradas IPS y que la administración de los recursos en salud iba a ser a cargo de unas EPS y que estas EPS podían ser públicas o podían ser privadas, ¿sí? Esto, digamos, el análisis que hacemos al día de hoy es que el haber dejado la salud no como un derecho fundamental en nuestra constitución política, sino como un servicio público esencial, dio la posibilidad de que sectores privados entraran a administrar recursos, ¿cierto? Y todo, digamos, el sistema en sí, de lo que es considerado la salud. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema, ¿cierto? Desde la ley 100 del 93. Y esta ley 100 ha sido sumamente cuestionada, muy problemática en nuestro país. Bueno, hay muchísimos casos, ¿cierto? Porque un poco lo que ha evidenciado el hecho de que sectores privados, EPS privadas, instituciones privadas, manejen recursos de un derecho que es la salud, ¿cierto? Ha hecho y se ha identificado que, o sea, ha generado un incremento de tutelas en las personas para poder acceder a esto que debiera ser por derecho garantizado, ¿sí? Entonces, desde el 93 se han empezado a aumentar tutelas, que es una demanda justa ciudadana, ¿cierto? Para que ese derecho a la salud pues sea efectivo. Entonces, esta ley 100 del 93 ha tenido varias reformas. Una de ellas fue en el 2007, bueno, en el 2011 hubo otra reforma, no voy a entrar acá mucho en profundidad, pero en el 2008 resulta que cuando digamos, empiezan a haber como líos con esto de la Constitución, ¿cierto? Hay un organismo en nuestro país que se llama la Corte Constitucional que emite unas sentencias, ¿sí? Y en el 2008, por el gran número de tutelas, es decir, de personas que demandaban que les autorizaran su cirugía, sus procedimientos, bueno, todo, digamos, situaciones de salud específicas que necesitaban, la Corte Constitucional en el 2008 dijo que a pesar de que en la Constitución política no se contemplaba la salud como un derecho fundamental, si negábamos servicios de salud, estábamos negando un derecho fundamental que es quizás uno de los más importantes, que es el derecho a la vida, ¿sí? Por tanto, en la sentencia T760 del 2008, la Corte Constitucional establece que la salud va a ser considerado un derecho en conexidad con la vida, ¿sí? Entonces, desde entonces podemos decir que en Colombia la salud deja de ser un servicio público esencial garantizado por el Estado y empieza como a escalar, a posicionarse ya como un derecho fundamental. Sin embargo, legalmente, digamos, la norma que establece la salud como un derecho fundamental en nuestro país es muy reciente. Fue en el 2015 con una ley que se llamó la Ley Estatutaria 1751, en la que ya se establece en Colombia la salud en sí mismo como un derecho autónomo per se, ¿cierto? La salud como un derecho fundamental, ya no en conexidad con otros, ¿sí? Al ser autónomo quiere decir que en sí mismo es derecho. Desde la sentencia que les comentaba, se consideraba la salud un derecho en conexidad con otro derecho fundamental que era la vida. Pero ya desde el 2015 en Colombia, pues ya podemos decir que tenemos derecho fundamental a la salud, ¿no? Ahora, eso tiene mucho de largo y de ancho, ¿sí? Porque acá, digamos que la gran situación que hemos tenido es que normativamente en nuestro país tenemos derecho fundamental a la salud, pero en la práctica siguen presentándose negación de servicios de salud. Las personas siguen acudiendo a tutelas para poder lograr algunos servicios o procedimientos. Entonces, si bien normativamente hemos avanzado, en la práctica aún estamos lejos de poder hablar de que tenemos derecho fundamental a la salud en nuestro país. Pues yo voy a dejar hasta allí. Tenía más cosas, pero creo que para empezar puedo dejar así. Muchas gracias. No, Juan Camilo, muchísimas gracias por tu intervención tan completa. Creo que has mencionado muchos aspectos bastante esclarecedores e importantes pues para nosotras y para nuestros estudiantes también. Fundamental, como lo que nos mencionaste, que los derechos fundamentales lo son en la medida en que el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Creo que eso es clave, ¿cierto? También la importancia de comprender que estos derechos hacen parte de un bloque de constitucionalidad y en ese sentido, pues, son autónomos, ¿no? Y no dependen de una condición socioeconómica,
ni de una posibilidad de o una capacidad adquisitiva especial, sino que pues en efecto deben ser garantizadas para todas las personas. También muy interesante lo que nos mencionas de las diferentes herramientas para la exigibilidad de los derechos. Ya con los chicos hemos hablado de la tutela, por ejemplo, el rol fundamental que cumple la Corte Constitucional también a través de sus sentencias, y cómo esta del 2008 pues fue fundamental para subir otro escalón más o para poder progresar hacia entender la salud no como un servicio, sino como un derecho fundamental, y finalmente pues la ley estatutaria de salud, un recorrido muy interesante. Y pues queda la pregunta abierta, ¿no? La atención de si en Colombia en efecto, en lo concreto, la salud es un derecho, es un servicio o incluso una mercancía, porque si todavía lo siguen prestando este sector privado, IPS privadas o EPS privadas, pues sabemos que los privados están orientados al ánimo de lucro, ¿no? Entonces, ¿qué hay como la pregunta y la atención? Bueno, excelente, muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué crisis en el ámbito de la educación y de la salud quedaron en evidencia con la emergencia del COVID? Entonces, empezamos, le damos la palabra a Tobías. Cuéntenos cómo nos ha ido ahí. Pues yo creo que ninguna crisis nueva que no se viniera viviendo antes. Yo creo que el COVID lo único que hizo fue, más que el COVID fue el confinamiento en sí. Lo único que hizo fue develar lo que ya sabíamos, lo que ya desde hace rato venía reclamando el magisterio hace rato. Es decir, aquí ha habido una crisis desde hace mucho rato, gestada por el mismo gobierno en general, sobre todo cuando es un gobierno neoliberal. Ojalá estos chicos le pusieran ganas a esto, en términos generales, porque es que esa es la vida de ellos. Es decir, cuando tienen que sentirse de alguna manera tocados por esto, porque es que es el estado en el cual están viviendo y van a seguir viviendo. Entonces, ¿qué crisis develó el COVID? Las mismas que ya venían antes. Esto venía en una situación de crisis desde hace mucho rato. Y si estos chicos no toman conciencia, pues lamentablemente, mire, les doy un dato para ver si eso nos preocupa un poquito. Hace 20 años, Neiva tenía 4 asentamientos urbanos. Mi amigo Vicente le recordará, 4 lugares donde Vicente podía llevar sus mercados a las invasiones. Había 4. Hoy en día hay más de 170. En 20 años Neiva pasó de 4 asentamientos a más de 170. Eso es un indicador muy delicado, muy grave, y nos muestra una de las tantas crisis que se venían viviendo desde hace mucho rato. Yo no creo que esto haya mostrado nada más, quizás sí nos angustia mucho ese crecimiento del control mismo del Estado, porque detrás del Estado, pues sabemos que hay otros intereses, y eso es angustiante. Entonces, yo creo que aquí ha quedado claro, como sobre la mesa, que estos chicos la van a tener muy difícil. La tenemos difícil nosotros, que como Vicente ya estamos al otro lado, pues mucho más difícil la van a tener estos jóvenes. Es decir, ¿qué crisis? Las mismas que se venían hace mucho rato, que se viene en desconocimiento de los derechos sociales en general. ¿Por qué? Si usted le dice a su papá o a su mamá que usted tiene derecho al desayuno, pero si su papá y su mamá no invierten en su desayuno, pues ahí hay una crisis al respecto. El Estado hace mucho rato que ha dejado de invertir lo que le corresponde en educación y salud. Y ahorita de pronto más adelante podemos como mirar un poquito cifras, si es el caso. Ahorita en relación con lo de la pregunta, pues, ¿qué crisis? Yo creo que ninguna nueva. Si uno mira Vigilar y Castigar de Michel Foucault, pues comienza mostrando exactamente cómo hay que meter la gente a través de una pandemia, una peste encerrada en su casa, ponerle un policía en cada cuadra para que nadie salga, y eso unos temores. Iba metiendo un miedo, como cuando el niño le tiene tanto miedo al papá y no es capaz de expresarse. Aquí hay que expresarse, muchachos. Aquí al Estado no hay que cogerle miedo, todo lo contrario. La razón de ser del Estado son usted y su futuro. Basta con que ustedes miren a un anciano por la calle y pueden evaluar a partir de esa tragedia qué han sido los gobiernos a lo largo de todo este tiempo. Entonces, ojo con eso. Crisis nueva, yo creo que muy poco.
se ha develado lo que ya venía. Eso es lo que me ocurre un poco respecto a esto, chicos. Listo, profe, muchísimas gracias. Mensaje muy importante, ¿no? Que no estamos ante crisis nuevas, sino que la pandemia justamente ha develado crisis que ya existían en cada uno de estos sectores, ¿no? Y segundo mensaje muy importante, que creo que es súper importante para que los chicos y las chicas lo tengan en cuenta, y es que la razón del Estado, pues somos nosotros, somos los ciudadanos, ¿no? Quienes de todas maneras aportamos impuestos y quienes en últimas, pues somos el sujeto político de este Estado social de derecho. Entonces, excelente, profe, muchísimas gracias. Y la misma pregunta para Juan Camilo, en el ámbito ya no de la educación, sino de la salud, ¿qué crisis permitió ver, ¿no? El COVID o la COVID, porque es la enfermedad, ¿no? Que teníamos en este país, en este sector. Ok, sí, no, pues concuerdo perfectamente con lo que han planteado, ¿cierto? No es que realmente la pandemia haya generado una crisis, sino que son crisis que traemos ya de largo tiempo, ¿sí? En salud, nosotros hemos dicho que desde la instauración de la Ley 100 de nuestro sistema de salud en Colombia, ya tenemos un problema estructural, ¿cierto? Este tema de la intermediación, este tema, lo que planteabas tú, Claudia, el tema de entender la salud no como un derecho, sino como una mercancía, ¿cierto? Eso es una crisis que teníamos antes de la pandemia. Entonces es bien importante tener esto presente. Digamos, aspectos puntuales que ha pasado ahorita en el sistema de salud y que no son nuevos. Uno es que el sistema de salud en Colombia, un poco desde esta lógica del mercado, desde la lógica neoliberal, se ha concentrado sobre todo en lo que es más rentable desde la industria farmacéutica, desde la industria también de servicios de salud. Entonces se ha potenciado o se ha instaurado un sistema de salud centrado sobre todo en la alta complejidad, ¿cierto? En invertir en lo más avanzado, ¿cierto? En tecnología de punta para poder, ejemplo, mantener pacientes en las unidades de cuidados intensivos, que es sumamente costoso, ¿cierto? Pero también el incremento de las unidades de terapia renal, ¿cierto? De diálisis, hemodiálisis, que si bien es una realidad en nuestro contexto, porque este grupo, digamos, de enfermedades ocupan siempre los primeros lugares en cuanto a la mortalidad y morbilidad en nuestro país y en nuestra región también, ¿cierto? También lo que muestra eso es que en salud no estamos haciendo las cosas del todo bien. Y no me refiero solamente a los trabajadores, sino que el sistema no se está enfocando tanto en la salud de las personas, sino que se está enfocando más en la enfermedad de las personas, ¿sí? Y eso va muy de la mano con qué es más lucrativo, ¿no? ¿Qué genera más rentabilidad económica desde esa perspectiva mercantil, digamos, ¿sí? Una persona enferma pues va a consumir muchos más medicamentos, va a consumir mucho más tecnología, va a consumir mucho más, ¿cierto? Digamos, servicios de salud, mientras que teniendo personas sanas, digamos que el sistema de salud como opera actualmente, pues no se ve, eso no se traduce del todo en rentabilidad económica. Obviamente rentabilidad sí, en rentabilidad social por supuesto que sí, ¿cierto? Tener personas sanas pues va a garantizar que las personas no se enfermen tanto, vamos a tener más productividad también económica, pero digamos que la atención de nuestro sistema de salud está más enfocado hacia la enfermedad que hacia la salud. Entonces ese creo que es un primer elemento que claramente no es nuevo, ¿sí? Yo les hablaba que la Ley 100 había tenido varias reformas. Una de ellas, en el 2011, se dio una reforma que se denominó la Ley 1438, que desde entonces hablaba, desde el 2011, a pesar de que mundialmente en materia de salud pública se ha venido hablando que el enfoque debe ser la salud y no la enfermedad desde la década de los 70, los 78 más o menos, con una carta muy interesante en salud que se llama la Carta de Ottawa, ¿sí? Desde entonces se ha venido hablando de que no debemos concentrarnos tanto en la enfermedad, sino en generar ambientes y espacios saludables para que las personas no nos lleguen hasta esas unidades de cuidados intensivos, para que no nos lleguen a esas unidades renales, sino que todo el esfuerzo tenemos que concentrarlo es antes de que nos lleguen allá, es decir, sí enfocarnos hacia la salud, ¿sí? Pero miren que a pesar de que
desde los 70 se ha venido hablando de eso. En Colombia, normativamente, desde el 2011 se instaura como una reforma al Sistema General Social de Salud. Al día de hoy, 2020, 9 años después, nuestro sistema de salud ha seguido concentrado en la enfermedad principalmente. Entonces, creo que el mantener concentración de la atención en la enfermedad más que en la salud es un problema que tenemos actualmente, es una crisis que hemos traído desde mucho tiempo atrás y que se ha develado ahora de forma más fuerte con la pandemia, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces con esto? Básicamente que no tenemos un sistema de salud que acompañe a las personas en la salud. Lo que se ha planteado desde la atención primaria es que los equipos de salud deben estar donde las personas nacen, donde las personas crecen, donde las personas tienen toda su vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que salud debiera estar en las instituciones educativas, que salud debiera estar en los jardines infantiles, que salud debiera estar en los sitios donde las personas laboran, ¿cierto? Allá es donde debiéramos estar haciendo mayor esfuerzos en salud y no concentrar toda nuestra atención y recursos en los hospitales y clínicas, porque cuando llegan allá, pues digamos, ya es una evidencia de que se ha fallado en todo el proceso hacia atrás, ¿sí? Entonces, en esta crisis ha develado que nosotros no estábamos preparados para hacer frente en las comunidades como salud, que la mayoría de equipos está operando desde los hospitales y clínicas, ¿sí? Desde los trabajadores de la salud están concentrados allí, y eso obedece a una lógica del mercado de nuestro sistema de salud. Si es más rentable, facturas más, tienes más rentabilidad cuando trabajas con las personas enfermas que con las personas sanas, ¿sí? Esa es una crisis que hemos tenido. Eso nos ha mostrado pues que en educación hemos fallado también, ¿cierto? No educación entendido pues como digamos la educación regular, sino una educación en salud, ¿no? En la formación de nuestros ciudadanos, de nuestros jóvenes, de ustedes, los estudiantes, debiéramos estar trabajando permanentemente actividades de salud, ¿cierto? Enseñarles a vivir sanamente, a comer, a alimentarse sanamente. Entonces creo que en esto también se ha fallado, porque, digamos, no hemos logrado ese diálogo como entre sectores, ¿no? Entre educación y salud, que es como yo creo un llamado que se hace desde esta perspectiva de un trabajo volcado hacia la salud y no hacia la enfermedad. Esta crisis también develó por lo menos que nuestros laboratorios fueron insuficientes. Al principio, por lo menos en nuestra región, no teníamos certeza de cuántos casos teníamos, porque las muestras se estaban tomando y se estaban mandando a Bogotá, ¿sí? Para hacer el procesamiento de las pruebas y poder tener y empezar a tomar decisiones en salud pública para hacer el manejo de la pandemia. Entonces también nos mostró una debilidad de nuestro sistema, nuestra red de laboratorios. Vuelvo, insisto, ¿no? Porque se ha priorizado más, digamos, otros enfoques que un poco ese tema del trabajo hacia la salud. En cuanto a las condiciones laborales del personal de la salud, eso ha sido muy, muy, muy seria la problemática. El sector salud, yo creo que desde Ley 100 y bueno, también desde las reformas de orden laboral también que se han venido haciendo, ha sido un sector sumamente golpeado. El profesor Tobías lo mencionaba, ¿no? Nosotros la hemos tenido dura, pero las generaciones que vienen la van a tener aún más dura, ¿sí? Yo les cuento que por lo menos los enfermeros y enfermeras que nos formaron a nosotros, muchas tenían la ventaja de ser personal que estaba vinculado de planta, entonces tenían derechos a vacaciones, tenían derecho a sus primas, ¿sí? Hoy día, gran parte de los trabajadores de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería, llevan décadas trabajando sin saber qué son unas vacaciones, ¿sí? Entonces esto también se traduce un poco en garantías laborales para poder prestar y hacer efectivo ese derecho a la salud. Entonces estas condiciones laborales pues cada vez están acabando más, ¿no? Entonces este es un tema también muy, muy, muy importante. Ustedes han visto también en noticias, yo creo que se ha masificado pues en los noticieros las muertes también de varios trabajadores de la salud, de médicos, de enfermeras. Y eso también devela un poco negligencia en cuanto a garantizar condiciones dignas para que trabajen los trabajadores de la salud, ¿sí? Ahorita en esta pandemia lo primero que se debe haber hecho fue haber priorizado al talento humano que, digamos, iba a hacer frente a toda la situación que se venía. Y digo, dotar, por ejemplo, de elementos de protección personal adecuados, de los tapabocas N95, de toda la indumentaria de protección personal, pero eso lamentablemente ha fallado,
y la consecuencia pues son las muertes que estamos viendo, que ha sido en toda la población, pero muy lamentable pues que también sean los trabajadores de la salud, ¿cierto? Que en el ejercicio de su vocación, de su labor, de su profesión, pues también estén entregando sus vidas por eso y que no sean, digamos, respaldados por el Estado en este caso, ¿sí? A pesar de que normativamente el Estado dice que esto es responsabilidad de las empresas, las administradoras de riesgos laborales, ¿cierto? Lo que hemos visto siempre es que lamentablemente estas empresas pues no asumen la responsabilidad de la gestión del riesgo de los trabajadores, ¿sí? Entonces eso ha sido una problemática muy fuerte en el sector salud. Y bueno, también uno, pues digamos, basta como escuchar noticias o también estar como viendo redes sociales, uno se da cuenta que también unos actores fundamentales en nuestros sistemas, como son las IPS, las EPS, perdón, las que administran los recursos, también creo que ha fallado el tema del seguimiento y confirmación de los casos, ¿sí? No se ha hecho un adecuado seguimiento. Entonces yo tenía síntomas, pero muchas personas refieren que pasaron una semana, 2 semanas y nunca llegaron a recibir una visita domiciliaria de su EPS para que le tomaran la prueba y poder confirmar el caso. Entonces esto es muy complejo también en el marco de una pandemia, ¿cierto? Eso va de la mano también que no estábamos preparados con equipos que estuvieran en las familias, en las comunidades, para hacer frente pues a la situación que se venía presentando. Entonces, creo que es un problema grande que hemos tenido, vuelvo, insisto, no desde ahora con la pandemia, que se ha hecho mucho más visible ahora, pero pues son problemas que traemos desde varias décadas atrás y que creo que no se ha silenciado un poco eso, porque muchas veces se piensa, no, pero pues los trabajadores de la salud casi no trabajan, casi no se quejan. En realidad sí, y hay suficiente evidencia. De hecho, hay unos estudios muy interesantes que demuestran cómo movimientos de trabajadores de la salud han liderado estos procesos, pero también han sido silenciados, ¿no? Con matanzas, con muertes, bueno, con todo lo que tenemos también en este momento muy activado en nuestro contexto social en el país. Entonces, pues eso es como lo que les quiero compartir. Gracias. No, pues excelente, creo que es una radiografía, ya que estamos hablando de la salud, bastante completa sobre estas crisis que ya venían y que se ponen en evidencia, ¿no? Han mencionado aspectos muy importantes, empezando por cómo la concentración del sistema de salud en la enfermedad obedece a esta lógica de mercado, ¿no? Donde es más rentable una persona enferma porque estando allí hospitalizada, con exámenes, medicamentos, utilización de bueno, diferente indumentaria médica, pues factura más que una persona sana con la que previamente se hizo un trabajo justamente educativo de prevención de estas enfermedades. También resaltar pues toda la debilidad también de la red del sistema de prestación de salud, cuando nos dijeron pues que entrábamos al confinamiento, en última se debía a que pues si todas las personas nos enfermábamos no habían UCIs suficientes, ¿no? Y siempre se está con la amenaza de que está en tanta capacidad, en 80, 90% la capacidad de las UCIs, y eso nos da cuenta de que realmente el país y el sistema de salud no estaban preparados para atender una emergencia como esta. También muy importante lo que mencionas de la garantía laboral, las garantías laborales de los profesionales del sector salud, ¿no? La falta de prestaciones sociales, de estabilidad laboral, de vacaciones, también una privatización de la gestión del riesgo de los mismos, ¿no? Que ya no es el Estado ni siquiera los propios empleadores los que deben garantizarles la indumentaria de bioseguridad o que les garantizan en últimas lo que se necesite para gestionar el riesgo de contagio, sino que le queda esta labor a las aseguradoras de riesgos profesionales. Entonces, pues muy interesante todo este panorama que nos acabas de hacer. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a dar la palabra a otro moderador que tenemos por acá, que hace parte de nuestro equipo del Comité de Ciencias Sociales, pero de la jornada tarde, el profesor Carlos López. Bienvenido, profe, y lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, entonces para los dos exponentes, pues también mirar y hacer una mirada y una radiografía, pues de cuál fue la respuesta primero del gobierno, pues tanto en el sector educativo, pero también cuál es la garantía que brinda pues el Ministerio de Educación durante esta pandemia y también cuál es la garantía que tiene el Ministerio de la Salud frente a esta pandemia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta pues del gobierno?
en el tema educativo y en el tema de la salud. Bueno, pues, no sé si empiezo. Sí, profe. Bueno, gracias, muy amable. Mira, agradecerle también a Juan Camilo por los datos que nos está dando, que al fin y al cabo son datos que necesitamos para el análisis. Miren, chicos, en relación con la pregunta que es concreta, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Pues la verdad que la respuesta del gobierno también ha sido muy concreta. Es decir, aquí no podemos decir no mentiras. Somos el país número 28 en el mundo en población, pero somos el quinto en contagios. Si estuviera esto bien manejado, podríamos decir somos el 28 en población, pero somos el 78º en contagio. Se ha manejado tan bien que somos somos un país donde ha habido pocos contagios. No, la respuesta del gobierno en esta época ha sido enférmense y muéranse. No es problema nuestro. Y ahí está la verdad. 4 países que están por delante de nosotros. No nos podemos comparar con ellos en población. Imaginen cómo nos comparamos con India. 30 veces más la población que Colombia. No nos podemos comparar con Estados Unidos, ni con Rusia. No podemos comparar ni con Brasil siquiera. Entonces, el país con menos población, pero más contagiado en esa proporción somos nosotros, en el mundo. Si se mira en relación con la población, seríamos nosotros los más contagiados como tal. Es decir, si quieren una respuesta concreta, chicos, ¿cómo ha respondido el gobierno en esta época? Pues les voy a dar unos datos. Ese ya tienen. Es decir, es la práctica de una palabra que ustedes lamentablemente tienen que aprenderse y que hay que enseñarla en relación con lo que son los partidos políticos. Una palabra que acuñó un africano que se llama Achille Mbembe, y es necropolítica. Es decir, la política y los partidos políticos se vuelven empresas de muerte para matar a la gente de hambre, para matar a la gente por negarle los derechos a la salud, para eso. Entonces, la respuesta del gobierno ha sido muy desde la práctica de la necropolítica. Otro dato concreto, ¿cómo ha respondido el gobierno en esta época? Ha sido claro, las masacres en Bogotá, y no solamente en Bogotá. Eso se responde a una cosa que se llama la teoría del enemigo interno. Como ya no tenemos la FARC, hay que crear un enemigo interno. El enemigo interno nuestro es el ciudadano de a pie, el muchacho que sale a protestar. A ese hay que matarlo. ¿Tiene una respuesta concreta? ¿Vieron en Bogotá lo que sucedió? ¿Vieron lo que sucedió ahorita con esta pelada Juliana? Policías y soldados matando civiles, y una cosa nos aterró de Venezuela, lo veíamos que en las marchas de protesta los policías, los soldados salían a matar directamente a la gente, lo que hemos visto aquí en Colombia. Eso es una respuesta concreta del gobierno en esta época. Otra respuesta concreta, 62 masacres en este año, pero bueno, cuando yo digo esto ya deben ir en 65, me imagino. Masacres, no homicidios colectivos. Masacres. ¿Quieren otra respuesta concreta del gobierno? Una muerte sistemática, un asesinato sistemático de 700 líderes sociales. ¿Quieren otra respuesta concreta? 250 excombatientes de la FARC que firmaron un proceso de paz que creyeron los han asesinado. Esas son respuestas concretas del gobierno como tal. Concretas como tal. Otra respuesta concreta del mismo gobierno. El Congreso de la República, pero no todos los congresistas, sino una mayoría, lamentables mayorías, acaban de votar en contra. Dentro de esos, el huilense Ernesto Macías, hay que tenerlo claro, contarlo a las familias. Ese señor votó en contra de que el gobierno le dé cualquier ayuda a la microempresa, es decir, aquella empresa que genera uno o dos puestos de trabajo, pero que está registrada en Cámara, que paga impuestos y todo. Es decir, al señor de la tienda, no, ellos no tienen derecho. Esa fue la respuesta concreta del Congreso ahorita. Y Ernesto Macías fue de los que votó en contra de que se le ayude a la gente, pero están a favor de que le ayuden a Bianca, de que le presten esa plata a Bianca, pero a los pobres no. Es una respuesta concreta. Es decir, hay que arruinar al pobre, hay que meterlo en más situación de hambre y demás.
La respuesta debía haber sido la renta básica, ¿no? La respuesta debía haber sido cómo garantizar esos derechos. Dejo como hasta ahí. ¿Quieren respuestas concretas del gobierno? Ahí están. Profe, listo, muchísimas gracias. Respecto, bueno, usted nos menciona cosas realmente importantes, muy visibles y preocupantes en la coyuntura actual, las masacres, todo el desborde de la violencia policial que vimos desplegándose no solo en Bogotá, sino también en otras partes del país. Muy importante la mención hacia las dificultades que tiene en este momento la implementación de los acuerdos de paz, sobre todo es el asesinato sistemático de los firmantes, es decir, de los guerrilleros que creyeron en este proceso. Y antes de dar la palabra a Juan Camilo para que conteste la pregunta que le formuló el profe Carlos, quisiera que pudiese de pronto especificar un poquito más cuál fue la respuesta del Ministerio de Salud, de Educación, frente al confinamiento, como bueno, nuestros muchachos de todo el país se van a ir a sus casas. ¿Qué pensaron ellos? ¿Cómo vamos a seguirles garantizando ese derecho fundamental a la salud mientras están confinados? Confinamiento que pues ya lleva varios meses y que sabemos que va a perdurar todo este año. Profe Tobías. Discúlpame, yo pensé que era la pregunta más para Juan Camilo. No, o sea, es que ya le íbamos a ceder la palabra a Juan Camilo, pero entonces yo le quería preguntar que específicamente desde el Ministerio de Educación, ¿qué se hizo para que incluso en el confinamiento se pudiese seguir garantizando el derecho a la educación para los chicos y las chicas del país? Mira, ¿qué se debió haber hecho? ¿Qué se debió haber hecho y qué se hizo? Lo que se debió haber hecho fue haber comprado unos 10 millones de portátiles, plan de datos y todo para garantizar el derecho a la educación, en vez de estar comprando camionetas costosísimas para el presidente que no se necesitaba. Lo que se debió haber hecho fue esa inversión, que es, si es para garantizar el derecho, es que no es una voluntad del gobierno. Se dieron cuenta la situación ayer en relación con el presidente de FECODE, que dice, es que estamos haciendo esfuerzos ingentes por garantizar el derecho a la educación, que lo están haciendo los maestros con su bolsillo, no el gobierno como tal. ¿Y cuál es la respuesta de la senadora Paloma Valencia de Centro Democrático? Que si FECODE no regresa a las aulas, entonces hay que urgente transferir unos recursos al sector privado para que en los colegios privados reciban a los niños. Un ataque a la educación, es que es un ataque del gobierno en general, es que no solamente en Colombia, es muy peligroso lo que sucede, porque es que van por la escuela. Miren, aquí, qué pena que vuelva a nombrar a Vicente, pero yo sé que Vicente recuerda, Nita está muy joven y Nuevecita también, pero Vicente recuerda cómo era la prestación de servicios a los antes. Estaba todo a cargo de lo público, no era privado. Y yo recuerdo que se decía, lo van a privatizar, lo van a privatizar. Ahora, ¿qué van a privatizar el seguro? ¿Qué van a hacer eso? Privatizaron pensiones, privatizaron seguro, privatizaron todo y van por la educación. A mí sí me preocupa que en vez de garantizar el derecho, lo están negando. O sea, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el ministerio? Pues negar el derecho. Es que ¿para qué nos decimos mentiras? Perdonen si le robo un minutico más acá, discúlpeme. Es lo siguiente. El ejercicio práctico hay para, ya que aquí hay por lo menos un directivo sencillo. Digamos que sí a la alternancia y cojamos lo que dice el Ministerio de Salud al respecto. Llegan los niños del Oliverio. ¿Cuántos hay en la jornada mañana? Digamos que 800 niños. No sé si son esos. Entonces, timbraron a las 6 de la mañana. ¿Llegaron los 800 niños? No, un momento, porque tienen que hacer fila con 2 metros de distancia uno por uno. Tenemos que ponerles un tapete a la entrada, una especie de lavazapatos, para no decir lavapatas, para que todos se vayan lavando, y luego siguen. De acuerdo con el protocolo del Ministerio de Salud, tienen que entrar uno por uno a lavarse las manos, y se dice que entre 50 segundos a 60, es decir, 1 minuto. Entonces llega y Vicente dice, entonces no todos a las 6, vamos a citar a los de 11 a las 6. ¿Cuántos son los de 11? No sé cuántos grupos tienen ustedes, 4, 5. Calcule barato en unas 3 o 4 filas de niños lavándose las manos minuto por minuto con una toalla de un solo uso, con jabón, con todo eso, que se gastaran 10 minutos por cada grupo. Quiere decir que si de 11 son 4 grupos,
sería a las 6:40 entraría a décimo. Pero si décimo va a gastar otros 40 minutos, o noveno tendría que entrar a las 7:30. Asimismo, octavo entraría como a las 8:20, séptimo entraría como a las 9, los de sexto vienen entrando a las 11. ¿A qué horas comienzan a salir los otros? Cumpliendo con eso, no nos digamos mentira que la alternancia no es ninguna alternativa como tal. Es un sofisma de distracción para no cumplir con la garantía del derecho a la educación de los estudiantes, que en este momento, mientras no existe una vacuna y una seguridad al respecto, seguramente se va a seguir desde el confinamiento. Y entonces entraron de una vez a clase y Claudia o Edna o Nubia, la que quieran, comenzaron la clase, pero hubo 10 o 15 estudiantes que no fueron. Entonces en el salón debe estar montado toda la cámara, la transmisión de la clase para que aquellos que se quedan en la casa sí. Pero entonces listo, llegó de pronto y Vicente está listo porque ya vamos a empezar. Y de pronto alguno de los profesores llamó ahorita y le dijo, Vicente, amanecí como con un poco de fiebre, no puedo ir. Miren, yo trabajo en María Cristina Arango, 65 maestros nomás, mucho más pequeño que el Oliverio. De entrada hay 23 maestros que a la fecha de este año están por encima de los 60 años que ya no van. Y si barato, hay unos 10 o 15 con comorbilidades, entonces, ¿cómo se va a atender a los estudiantes? Llegan algunos estudiantes, pero no van a llegar ni los maestros. Entonces, eso es un sofisma de distracción, es un enredo en el cual, un embeleco en el cual no nos podemos dejar llevar allá. Con seguridad, y aquí necesitamos mucha seriedad al respecto, y necesitamos garantía. ¿Qué ha hecho y qué debe hacer el gobierno? Debe garantizar la conectividad por el momento para que eso no siga solamente en manos de la buena voluntad y del bolsillo de los maestros. Es eso, discúlpenme haberme extendido. No, esa era la idea, profe, muchísimas gracias. Además que nos pareció de lo más natural, ¿no? Que también las mismas familias, cuando habían muchas que se estaban quedando sin trabajo por la imposibilidad de salir, pues empezaron a pagar planes de datos, a endeudarse para comprar computadores o celulares, o que tuvieran un celular por 4 hijos que estaban en el colegio. Nos pareció de lo más natural asumir que la responsabilidad de continuar estudiando era de cada quien, y no más bien que lo que se buscaba demandar o se debía demandar era una respuesta integral, igualitaria y general para que no saliera del bolsillo de las familias la posibilidad de continuar con el año lectivo. Muchísimas gracias. Excelente, profe. Ahora sí le damos la palabra a Juan Camilo para que conteste la parte del profe que le preguntó. No sé si la tiene presente o se la volvemos a formular. No, sí, sí la tengo presente, la respuesta del gobierno ante la pandemia. ¿Sí? El sector salud, sí. Sí, bueno, ok. Bueno, parece que el panorama es muy parecido, ¿no? Salud y educación. Es muy parecido en ambos sectores. En primer medida, digamos, la primera, a pesar de que los primeros casos que se presentaron en el mundo fueron en diciembre, digamos que hubo algunos meses de preparación en el país para contener en cierta medida el ingreso del virus en el país. Pues digamos que una de las medidas empezaron como a darse a finales de marzo, ¿no? Cuando se declara la cuarentena. Antes de eso, la verdad, yo me atrevería a decir que no fue mucho lo que se hizo, quizás engrosando los equipos de vigilancia epidemiológica, que obviamente ha hecho un trabajo muy duro en todo el país, en cabeza del Instituto Nacional de Salud, que pues ha hecho una buena labor, pero sí, a pesar de que hace muchos años en el sector salud se ha venido hablando de la descentralización del sistema, este Instituto de Salud sigue concentrando muchas, digamos, funciones que debieran estar a cargo de los entes territoriales, ¿no? Ejemplo, lo que les hablaba, el tema de los procesamientos de las muestras. Sí, entonces fue muy complejo al principio saber cuál era el estado real, la situación real de cada territorio, por esta situación, porque las muestras tocaba mandarlas a Bogotá para el procesamiento. Entonces, bueno, una declaración que se dio inicialmente empezó a sacar, sí, hubo mucha norma que salió para empezar a captar como recursos de otros sectores, ¿cierto? Que iban dirigidos ¿a qué? A lo que les decía en mi intervención anterior, ¿cierto? Hacia concentrarse en la atención principalmente de los pacientes enfermos, ¿sí? O sea, nunca realmente no ha habido un despliegue de trabajo fuerte hacia el tema de las comunidades para garantizar, digamos, condiciones
dignas, ¿cierto? Para que las personas pudieran haber hecho un confinamiento adecuado, pues que tuvieran por lo menos los mínimos vitales para poder quedarse en sus casas, sino que se empezó a captar muchos recursos en el país para adquirir ventiladores, para aumentar el número de camas en UCI, ¿sí? Es decir, seguimos como con la mentalidad de concentrar toda la atención hacia lo facturable, hacia lo mercantil, ¿sí? Y perdemos un poco de vista que si hiciéramos un trabajo fuerte en las comunidades, pues vamos realmente a impactar de que los casos no llegaran pues allá, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo. Sin embargo, a pesar de que se estaba haciendo esa captación de recursos importante, que entre otras cosas ese es otro tema que también hay que tenerlo muy presente y que debemos tenerlo presente todos, los jóvenes, los mayores, ¿cierto? Y es que no sabemos y no tenemos claridad de la cantidad de endeudamiento internacional que tiene Colombia con esta inversión, ¿no? O sea, si bien se captaron algunos recursos dentro de los sectores del país, se da un endeudamiento muy fuerte con digamos, fondos internacionales para ampliar esta capacidad. Y no se nos haga raro que en un futuro nos digan que van a empezar a flexibilizar más las condiciones laborales, ¿cierto? Que ya, no se, ya la prima no se va a poder hacer, que las vacaciones se van a reducir, pues a las personas que aún los tienen, que los impuestos se van a incrementar porque hubo un endeudamiento muy grande con esta crisis, ¿sí? Entonces no se nos hagan raro que, digamos, las pocas condiciones mínimas que tenemos hoy día conservadas sigan deteriorándose un poco por, digamos, la excusa del tema de la pandemia. Me llamaba mucho la atención que por lo menos el ministerio sacara normas donde se les exigía que las ARL eran las responsables de dotar al personal de salud con elementos de protección personal. Hombre, pero si era clarísimo, es claro y siempre ha estado en la norma. Pero ¿por qué el ministerio tiene que emitir normas de este tipo? Porque tenemos una cultura de negación sistemática de las condiciones mínimas para trabajar, de exigir, digamos, del ejercicio de nuestros derechos, ¿cierto? Entonces, hubo mucha norma de esto porque no, al final la gente, los trabajadores no sabían, bueno, ¿a mí quién me dota de mi tapabocas para entrar a trabajar en mi servicio de hospitalización? ¿Es la ARL? ¿Es la EPS la que me lo tiene que dar? ¿O es el gerente? ¿Cierto? Y aquí pues entra toda la, digamos, la maraña que hay en cuanto a la tercerización de los trabajadores, porque al final el trabajador de la salud no sabe ni para quién trabaja, ¿cierto? Porque trabaja en el hospital, pero realmente el empleador es otra persona. Entonces hay una, digamos, dilución también de responsabilidades sobre quién debe asumir esa responsabilidad de la protección del trabajador. Hubo otra norma que habló de que el COVID iba a entrar como enfermedad laboral, pues es algo también que era lógico, ¿no? Si tú trabajas en una unidad de cuidados intensivos y te infectas de COVID y tienes que ir e iniciar un tratamiento o te mueres por COVID, ¿cierto? Pues es obvio que eso fue adquirido, digamos, en el ejercicio de tu labor, pero el ministerio sacó una norma para eso. Entonces, mire que digamos que las medidas que se han sacado ha sido como más de lo mismo y pareciera que las cosas, pues, aunque ya se sobreentendían, pues como que insistir en eso, ¿no? Yo creo que es parte un poco de la cultura de negación sistemática que tenemos con la institucionalidad de nuestro país y que pues es muy lamentable. Un tema que ha sido también muy sonado, como estaba al principio muy agotada la gente, los trabajadores de la salud, ¿cierto? Estaba muy agobiado porque el tema pues de que cómo yo voy a trabajar y luego llego a mi casa, entonces al principio esbozaron muchísimas acciones para contener un poco la situación para los trabajadores de la salud. Se habló por lo menos de una prima especial para trabajadores de la salud que hasta el día de hoy no ha llegado. Y a pesar de que esa declaración se hizo como entre abril y mayo, ya han pasado varios meses y aún yo no conozco, por lo menos en la región, ni una persona que haya recibido prima especial como trabajadores de la salud. Entonces también, ¿cierto? Como, digamos, cómo se entorpecen un poco estos procesos para favorecer, digamos, al sector trabajador, ¿cierto? Al que han hecho un poco frente a la situación, pero sí, digamos, cómo todo fluye más rápido cuando es apoyar al capital extranjero, ¿no? El tema Bianca que ha sido también tan cuestionado con esto. Entonces, bueno, esto es como algunas de las situaciones y también un poco que no hay que desconocer como el tema COVID también ha como enmascarado otros problemas que tenemos actualmente y que parecen que no pasará nada, el tema de
de la matanza sistemática a los líderes sociales, ¿sí? Que parece muy natural en este momento, porque como, digamos, el COVID es como el telón, pero detrás de esto están pasando muchas cosas en el país, ¿cierto? Como este tema, ¿sí? Y, digamos, lo poco que se avanzó, digamos, con todas las limitaciones y todo con el gobierno anterior, pues en este sí se está acabando definitivamente, se veía venir, pero lamentablemente el COVID está haciendo también una cortina de humo para naturalizar muchas prácticas antiguas en nuestro país que no las hemos superado y que más bien se están reavivando nuevamente. Entonces, la verdad que pues estamos en un momento de crisis múltiple, ¿cierto? No solamente generado por la pandemia del COVID, sino también por la pandemia de violencias, por la pandemia de, bueno, de matanza generalizada a la población, y claramente para el Estado no ha sido la prioridad la población, ha sido la prioridad el capital, ¿cierto? Extranjero. Uno pensaría, muchos países hablaron de declarar confinamientos totales, pero acompañado con condiciones para que las personas pudieran hacer un confinamiento, ¿cierto? Con rentas básicas, con toda una asistencia social, pero la verdad eso sí fue un ausente en nuestro país, y pues creo que las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿cierto? La verdad que las personas que pudimos hacer, digamos, entre comillas, un confinamiento adecuado, fuimos muy pocos, porque las personas tenían que sobrevivir de algo, o sea, no podían quedarse en las casas sin dejar de darle de comer a sus familias. Entonces, ese detallito se le olvidó al Estado cuando hizo esta declaratoria, y bueno, pues la verdad que sí, muy cuestionable las acciones que ha tomado el Ministerio de Salud y pues obviamente el Estado en general. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias. Sí, yo recuerdo que al inicio de la pandemia se decía mucho que poder estar, que el confinamiento era un privilegio de clase, ¿no? Entonces, que realmente éramos unas muy pocas personas, como mencionas tú, pues privilegiadas socioeconómicamente, quienes podíamos realmente continuar en nuestros hogares cuidándonos de ser infectados y pues teniendo un sueldo fijo, ¿no? Porque la mayoría de las personas realmente se les precarizó la vida y se les complicaron las formas de garantizarse acceso a servicios básicos una vez pues ya no se pudo salir. Entonces, pues muy interesante lo que mencionas, y sobre todo muy interesante también el tema de la descentralización, ¿no? Que ha sido un gran reto en la gestión de las pruebas, porque pues también aquí yo creo que muchas personas nos hemos dado cuenta que a alguien le tomaban una prueba y se demoraba días en llegar el resultado después de que ya pudo estar con muchas más personas, porque se tenían que enviar hasta Bogotá, ¿no? Entonces, pues la descentralización es un reto en términos no solamente del sector salud, sino en general de la democracia colombiana. Entonces, muy interesante que lo menciones. Bueno, creo que le vamos a dar la palabra a la profe Edna, que nos tiene preparada otra pregunta. Una pregunta para Tobías. Concretamente, ¿por qué la virtualización de la educación en el marco de la pandemia significó una brecha de acceso a la educación entre estudiantes del ámbito rural y urbano? A ver, Anita, ¿cómo decirlo? Las brechas son como espacios, como grietas que se van abriendo, pero hay que mirarlos como históricamente. Estos chicos que están terminando 11, en décimo, en noveno, si estuvieran presentando el ICFES hace 20 años atrás, donde se venía con una inversión un poco más, si no la óptima, por lo menos mejor a partir de la Constitución del 91, donde cada año tenía que aumentarse un punto la inversión para educación, salud, saneamiento básico. Eso llegó a que más o menos hace 20 años una brecha que venía entre el sector público y privado, ahorita pues miramos lo de lo rural, en el sector de educación pues se fuera disminuyendo, al punto que para el año 2000 un chico de estrato 1 presentaba el ICFES y un chico de estrato 6 presentaba el ICFES, que no debiera existir estratos, ¿no? Entonces es una forma bien de todas estas castas de la India las vivimos acá, pero aquí no le llamamos paria, le llamamos no, estrato 1. Y es mejor, los parias, reparias, entonces el estrato 0 lo quitamos. Y entonces, para que ya no se sientan tan mal, pues ahorita, pobre solamente aquella familia que devengue menos de 200.000 pesos. Y nos decimos un montón de mentiritas así. Entonces,
Hace 20 años, ustedes, chicos, si se hubieran presentado al ICFES, en comparación, en promedio nacional, ¿no? En comparación con los chicos que se presentan de estrato 6, que sus papás tengan todas las comodidades, que estén en el colegio, yo no sé qué cosa, listo. La diferencia en promedio eran 6 puntos. 6 puntos. Cuando el gobierno deja de invertir sistemáticamente, llevamos 20 años en que los recursos son menos para educación, para salud, pues ahí tenemos la respuesta en salud, uno de los países más contagiados del mundo, aunque no es de los países más poblados del mundo. Tenemos una cantidad grandísima de muertos al respecto, y no solamente por COVID. Es decir, hay gente que paga costoso eso. ¿Cómo se paga eso en educación? Pues gravísimo, gravísimo, chicos, porque hoy se presenta un chico estrato 1, un chico estrato 6 al ICFES, a la prueba saber de 11, y ya la diferencia no son 6 puntos, la diferencia son 20 puntos. 20 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Usted puede decir, ay, di 20, ¿y qué tiene que ver? Pues que usted no tiene derecho a ir a la universidad pública, entienda. Que de ustedes, los de 11, saquen el 7%, y el 7% de ustedes es lo único que van a ir a la subcolombiana. Que otros 7, 6, 7% de pronto, y yo creo que se va a bajar como hasta el 5% por la pandemia, irán a la universidad privada. Estoy hablando del promedio de Huila, donde ustedes ya están condenados, chicos, ya están condenados a no ser profesionales, a no vivir bien, y están condenados a ser pobres, a vivir en la miseria, a mirar cómo se ganan la vida peleándosela contra lo que sea. Es decir, entiendan eso. Por eso cuando decía al comienzo, la educación es la única tabla de salvación. Es que no tienen dos. Muestren otra, no tienen dos. Tienen que pegarse del colegio las posibilidades que tienen para formarse muy bien, para pensar muy bien. Uno no piensa, muchachos, uno no lee. Por eso para Federico Nietzsche, ustedes que ven algo de filosofía o mucho, no sé, para él el animal mejor es la vaca porque es rumiante. Está rumiando, hay que rumiar las cosas, chicos. Esto que se está diciendo acá, muchachos, hay que rumiarlo, hay que pensarlo y volverlo a pensar. Esa vaina que estaban diciendo allá, que yo estoy condenado a ser pobre, sí, está condenado a ser pobre. Está condenado. A eso está condenado. Usted está llamado a eso. A no ser que usted tome una decisión diferente. Es una decisión de vida la que usted toma al respecto. Entonces, qué pena, Anita, si me les hago un poco de la pregunta, pero es en relación con esto lo de las brechas. Es que tenemos una brecha que cada vez se abre más y más y más, y con la zona rural no se diga, peor aún todavía. Y eso que ustedes en el Oliverio es muy buen colegio, y los profesores son comprometidos, juiciosos, responsables, sacan pecho porque a ustedes les va bien en el ICFES y todo. Pero ojo, porque eso no es garantía de todo. Hay que tener mucho cuidado al respecto. En eso ustedes no se pueden equivocar, muchachos. Entonces, peor aún cuando esta virtualización, que es concretamente la pregunta, pues claro que ha generado una brecha mayor. Claro que sí. Cuando yo escucho a Julián de Zuviría hablar tan bueno como habla, pero es que Julián de Zuviría es el rector del Medán. Y él dice aquí, pues el 100% de los niños están conectados. El 100% de los niños tienen conectividad. El 100% de los niños tienen comodidad. Sí, pero en el Oliverio no, ni en María Cristina no, ni en los demás colegios no. Yo no me imagino la conectividad en Panorama, donde los niños desde pequeños tienen que mirar a ver cómo se la luchan, se la guerrean en la calle y a cuchillo, porque así es. Es que la cosa es brava, es que es en serio. Ojo, muchachos, lo que les espera a ustedes en la vida es duro. Si ustedes no se pegan de la educación, si no aprovechan esto, pues esa brecha se va a ampliar mucho más. Y en 2 o 3 años tendremos los datos diciendo, ay, ven, ese confinamiento llevó la brecha ya no a 20 puntos, sino a 25. Es decir, muchos de los muchachos que pudieron haber tenido la oportunidad de llegar a la universidad no llegaron. Muchos de los muchachos que tuvieron la oportunidad de un futuro, porque ustedes tienen días por venir si se cuidan, pero no tienen futuro. Y es mejor hablarlo así secamente para ver si nos pellizcamos. Quiero hacer aquí como crear un ambiente pesimista, pero es que la realidad del país lo es.
Yo no soy pesimista, yo soy un optimista que tengo alguna información y esa información me lleva a dar estos datos, a decirle muchachos, pellízquense, hay una brecha mayor y no develó nada esta pandemia, nada de lo que ya se venía dando, nada. Es como eso en mitad. Perdón si me algo un poco, pero en el fondo el problema de las brechas es estadístico, es concreto, es claro. 93% de los estudiantes de la educación pública en el Huila nunca van a conocer una universidad pública. 86%, y en este caso estoy seguro que va a subir para el 88% de los estudiantes en el Huila nunca van a conocer nada que se llame educación superior. Nunca lo van a conocer. Tienen que guerrearse la vida mirando a ver cómo le ayudan el día de mañana a algún concejal para decir, los mete en Ciudad Limpia a ver si andan detrás de un carro de eso a recoger basura. Perdonen que hable así de guache, pero es que es la realidad. Yo soy rector de un colegio y a mí me duele eso y llevo 20 y pico de años como profesor de ética en la Universidad Colombiana y siempre les pregunto de qué colegio vienen. Yo llego contento a contarle a esta viejita linda, mira que tengo tantos estudiantes del Oliverio, qué rico, qué bueno el trabajo que hacen, pero no son todos los que llegan allá. Era eso, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Pues sí, en efecto, esa brecha se puede evidenciar, ¿no? Como progresivamente se ha ampliado mucho más la diferencia entre los puntajes que obtienen el ICFES los estudiantes de colegio. Bueno, ya. Una intromisión. ¿Cómo se diferencian cada vez más los puntajes en las pruebas ICFES que obtienen los estudiantes de colegios privados y los de colegios oficiales, ¿no? Y pues que no obedecen ningún sentido en la capacidad que tengan los chicos, porque sabemos que tenemos estudiantes brillantes con unas capacidades inigualables, sino que obedecen más como a condiciones estructurales que tienen ambos tipos y facilidades también de acceso y, bueno, que tienen cada uno de estos dos tipos de educación, ¿no? Y que en últimas, pues, sabemos que se traducen en una falta de oportunidades para los muchachos y que igual intentamos paliar o intentamos cada día como docentes, pues, suplir a través de un esfuerzo por meter a las pruebas ICFES y que en últimas, pues, es lo que va a garantizar que cada vez más nuestros estudiantes puedan acceder a una educación pública, gratuita y de calidad, como por ejemplo aquí en la Universidad Colombiana. Y por supuesto que celebramos que cada vez más sean los egresados que ocupen allí estas plazas. Muchas gracias, profe. Creo que el profe Carlos le tiene otra pregunta, muy por el lado de las estadísticas y las brechas también de desigualdad a Juan Camilo. Bueno, para Juan Camilo, entonces, ¿por qué las estadísticas evidencian que las muertes por COVID se concretan más en los estratos 1, 2 y 3 y no en los estratos altos? Sí, bueno, bien compleja la situación, la verdad. Yo quisiera antes de dirigirme puntualmente hacia las estadísticas, retomar 4 elementos. Ya, profe, qué pena. Retomar cuatro elementos fundamentales que se establecen en la ley estatutaria de la salud, la 1751. O sea, son muchos los principios, pero son 4 elementos que esta ley estatutaria establece, digamos, fundamentales, elementos prioritarios para hablar de derecho fundamental a la salud. Uno es que haya disponibilidad de servicios de salud, ¿sí? Es decir, que existan instalaciones, que exista pues una dotación, un equipo presto hacia prestar, digamos, una atención sanitaria. El segundo es la accesibilidad, ¿sí? Puede que existan, pero si yo no tengo acceso, ahí está la situación, ¿no? Y ese elemento de la disponibilidad es muy claro, por lo menos también con la población que vive en la alta ruralidad, ¿no? No es lo mismo que yo viva acá en la ciudad de Neiva a personas que viven en área rural y obviamente el acceso a los servicios de salud es mucho más complicado. Eso sumado también a que el enfoque de nuestro sistema es más orientado hacia, pues, digamos, las urbes, ¿no? Como se piensa en la salud solo, digamos, de forma privilegiada asumiendo que todo el país vive
en zonas urbanas. Entonces, tampoco hay un proceso, digamos, de descentralización real para que la salud llegue a todos los territorios. El otro es la aceptabilidad, ¿no? El tema de que haya respeto a los pluralismos, a la multiculturalidad, ¿no? Entender también de que la salud, si bien, digamos, hay un elemento biológico real, digamos, algunos indicadores, algunos marcadores de decir quién está enfermo, ¿no? El tema de la prueba, también la salud también termina siendo un constructo social, ¿no? Entonces también para mí la salud puede ser algo diferente a lo que para una persona indígena, una persona afro, un campesino signifique la salud, ¿sí? Podemos distar un poco de esa noción de salud. Entonces el derecho fundamental a la salud invita un poco a eso. Y también a garantizar el tema de la calidad, digamos, en cuanto a las actividades, que el enfoque sea volcado hacia la eficacia, hacia la eficiencia y que los resultados sean identificables. Y yo quise retomarles estos elementos porque hay, digamos, un enfoque muy importante de la salud, un poco olvidado por nuestros gobiernos, que es algo que se denomina los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Este enfoque de los determinantes sociales de la salud lo que establece es básicamente que el sector salud debe enfocarse no solamente en tener hospitales y clínicas dotadísimos de tecnología, ¿cierto? Tecnología de punta, equipos ultra especializados, sino que también la salud tiene que ver con tener condiciones mínimas de vida, ¿no? Tener alimentación, tener un ambiente saludable, ¿cierto? Tener la oportunidad de pasar por un colegio y pasar por una universidad, eso es parte de la salud y eso tiene que ver indiscutiblemente, aunque pareciera que fuera un tema muy de salud, eso también tiene incidencia en lo que nosotros vemos en el comportamiento epidemiológico de las enfermedades, ¿sí? Y quise, digamos, hacer como esa introducción para hacer justamente el análisis por qué, ¿cierto? La mortalidad, las tasas de mortalidad son más altos en estos estratos. Yo estuve revisando un poco y hubo un estudio de la Universidad de los Andes que establecía que si usted tenía, digamos, menor estrato, si usted pertenecía a un menor estrato socioeconómico, 1, 2 y 3, usted tenía más probabilidad, ¿cierto? O de adquirir, de infectarse por el COVID, de estar hospitalizado por COVID o de estar en una UCI por COVID, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, dos variables que parecieran que no se relacionan en lo absoluto, el tema de un estrato socioeconómico, ¿cierto? Con todo lo que representa, pues claramente evidencia este tema en los indicadores pues, de la salud y en este caso, pues, hablando puntualmente del COVID. Algunos daticos que yo alcancé como a sacar acá. Por ejemplo, el estrato 1, el 93% de las personas que se infectan por COVID requieren hospitalización, mientras que el estrato 2, solamente el 56% requiere hospitalización. Y en el estrato 3, 27.82% requieren hospitalización. Entonces ahí vemos justamente el comportamiento, ¿cierto? De que si usted tiene un estrato socioeconómico más bajo, usted tiene mayor probabilidad de estar o pasar por un servicio de hospitalización, pues por COVID. Pero el mismo comportamiento está con las UCIs y con las mortalidades, ¿no? De todas las personas que se infectan por COVID de estrato 1, el 3.09% se mueren. Si es de estrato 1. Si es de estrato 2, el 2% muere. Y si es de estrato 3, el 1.45% muere. Entonces, si se dan cuenta, allí vemos un poco de qué forma juega, ¿cierto? Estas variables de orden social con los resultados también que tenemos pues en salud, ¿no? Entonces, bueno, eso para hablarles de la importancia de las determinantes sociales de la salud, es decir, para nosotros pensarnos un derecho fundamental a la salud, no podemos seguir hablando solamente de hospitales y clínicas, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de políticas, tenemos que hablar de ambientes saludables, tenemos que hablar de comidas saludables, ¿sí? Eso, de los medios de comunicación, la influencia que tienen en las personas, ¿sí? Por lo menos este estudio, al encontrar este estudio que les comento de la Universidad de los Andes, que es de los datos que les estoy dando, dice que, entre otras cosas, estos datos de mortalidad, de hospitalizaciones y de hospitalizaciones también en unidades de cuidados intensivos, tiene que ver con un elemento, digamos, con tres elementos principalmente. El primero son las condiciones laborales.
está clarísimo que los estratos más bajos, 1, 2, ¿cierto? 3, tienen condiciones más paupérrimas, dijéramos, ¿cierto? Condiciones muy desfavorables para trabajar, ¿sí? Generalmente son los que se emplean de forma informal, son las personas que andan con su carrito por las calles, ¿cierto? Ofreciendo al menudeo su mercancía, que con esfuerzo lo hacen. Entonces, ante una medida de confinamiento, pues, ¿qué tipo de protección social va a tener esa persona? Nada. El único ingreso que tenía esa familia con el confinamiento se acabó, ¿cierto? Entonces, aquí pues, hay una dificultad en cuanto, o sea, parece que también hay una relación directa entre las condiciones laborales y el estrato socioeconómico. Si usted tiene un bajo estrato socioeconómico, sus condiciones laborales muy probablemente van a ser más desfavorables. Bien lo decía el profesor Tobías, ¿cierto? A no ser que usted de pronto el concejal o bueno, esta también maquinaria politiquera en nuestra región que es tan nefasta, ¿cierto? Es como la única posibilidad. ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez y el primer mes por solo 30 pesos te damos 1200 megas para navegar. Es como las dificultades, digamos, que se tiene con este tema en cuanto a condiciones laborales, ¿sí? Lo otro es que el otro elemento es el tema educativo, ¿sí? Generalmente los estratos 1, 2, pues tienen menor nivel educativo que población, digamos que los estratos económicos altos. Y muchas veces este estudio también identificaba que las personas de estratos bajos pues también creen un poco menos en el tema del COVID, ¿no? Entonces, no, eso del COVID es pura mentira, ¿sí? Entonces, pues, ¿para qué, no? Yo, pues, no creo en eso, eso es una nueva excusa, bueno, entonces también hay un poco de incredulidad también, pues, lamentablemente la educación entra a jugar allí, ¿no? Y como lamentablemente nuestro sistema de salud no está volcado hacia la comunidad, hacia desarrollar capacidades en las personas, digamos, un cuerpo fuerte, sólido de educación para la salud, pues este tipo de cosas también juegan en contra nuestra ante una situación como la que estamos atravesados, como la pandemia, ¿sí? Y lo otro es que los apoyos sociales que se dieron fueron sumamente limitados y selectivos para las poblaciones, o sea, esta población, estos estratos económicos bajos, pues no recibieron muchos de ellos apoyos sociales y pues sí seguían teniendo que pagar sus arriendos, ¿cierto? Porque es muy raro también que esta población tenga casas propias, es la realidad que tenemos. Entonces, ¿cómo iban a pagar arriendo? ¿Cierto? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cierto? ¿Cómo iban a pagar los servicios públicos? Entonces, ¿qué opción tenía? ¿Realmente sí había alternativa allí? Pues la exposición. Claramente la única alternativa de sobrevivencia era salir a las calles a buscar cómo sobrevivir, ¿sí? Yo no sé si ha pasado, yo creo que en muchos sitios uno evidencia mucho que para esta época pues ya ha bajado un poco porque ya se está flexibilizando el tema del confinamiento, pero la cantidad de personas que pasaban por las viviendas solicitando apoyos con algo de las comidas, eso también es manifestación de esa problemática, ¿no? De esa ausencia de respuesta estatal ante estas necesidades que tenía la población. Entonces, desde el enfoque de determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Porque este enfoque, este lenguaje de determinantes es muy oficialista, digamos, de Organización Mundial de la Salud. Hay unas perspectivas más críticas como la determinación social de la salud. Lo que nos hace es un llamado a que para tener resultados en salud necesitamos trabajar con educación, necesitamos trabajar con trabajo, necesitamos trabajar con los ambientes, ¿sí? Entonces, esto también nos abre un poco más el espectro de que exigir el derecho a la salud no es solamente que yo tenga un carnet y que si yo me enfermo tenga derecho a algo, sino que implica también que yo tenga una vivienda digna, que tenga alimentación para poder sobrevivir, que tenga la oportunidad, no un privilegio como lo planteaba el profe Tobías, ¿cierto? Sino que yo tenga el derecho de pasar por una universidad, ¿sí? Porque eso indirectamente se va a ver reflejado en los resultados de salud y también en el desarrollo social de un país. Eso es como lo que quiero, digamos, no sé, es como la forma en la que yo se explicaría un poco, digamos, este comportamiento a la luz de los estratos socioeconómicos. Claro, no, es muy interesante porque a veces pensamos que el estado de mi salud depende exclusivamente de mis hábitos, ¿cierto? Y realmente pues nos damos cuenta cómo esa ubicación socioeconómica, tanto mía como de mi familia, pues va a influir en la calidad de salud que podemos tener, ¿no? Entonces, pues ahí nos damos cuenta que pues incluso desde allí vemos como una dificultad o una barrera para que así la salud sea un derecho,
pues si nos damos cuenta que hay ciertas enfermedades que se concentran en algunos estratos, pues nos damos cuenta justamente que hay un acceso diferencial a la misma. Entonces, pues muy interesante ese enfoque de los determinantes sociales de la salud del que nos habla. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Creo que, no sé si es el profe Carlos o la profe Edna que tienen ya la última pregunta para el profe Tobías. Yo la tengo. Dale. A ver, para el profesor Tobías, que no solamente administra una institución educativa de bachillerato, sino que también es profesor universitario. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué iniciativas estudiantiles y universitarias pudimos ver en el marco de la pandemia que buscaron reivindicar el derecho a la educación? A ver, yo creo que quizá la más significativa a nivel nacional fue la matrícula cero, es decir, el valor de pago cero en relación con el próximo semestre que está corrido, ¿no? Estamos como al estilo europeo, ya que está empezando ya el otoño, comienza el año escolar, y nosotros hasta ahorita estamos tratando de empezar el año escolar. Entonces, sí, quizá el logro más importante ha sido ese, pues por lo menos más visible. Yo no sé es a nivel de pronto de tantas instituciones que tenemos a nivel nacional y demás. Yo lo que creo es que más que lo que se haya visto, eso es que más podemos lograr. A mí me parece que si nosotros lográramos que nuestros estudiantes motivados, animados, entendiendo toda esta problemática que se les está mostrando, yo creo que Juan Camilo les ha dado unos datos así conmovedores en el sentido de cómo está esto relacionado muy en la práctica, lo que decía hace rato la necropolítica, ¿no? Es impresionante, pero es que eso funciona como tan calculado. Si estos chicos son capaces, los estudiantes de los libros son capaces de leerse un libro sin que se los pidan, de estudiar sin que se los pidan, de agenciarse su propio proceso de formación, yo creo que es el mayor logro de todos, casi que mucho más que la matrícula cero. Porque estaríamos respondiendo en el proceso de formación a lo que Immanuel Kant escribe, a ver, discúlpeme, finalizando como el siglo XVIII, alguna revista alemana de su momento le pide a varios pensadores, artistas, políticos, por favor respondan a la pregunta, ¿qué es para usted la ilustración? Entonces, por ejemplo, Erhard escribe en esa respuesta, la ilustración es el primer derecho de un pueblo en una democracia. ¿Qué respuesta tan hermosa? La ilustración es el primer derecho del pueblo en la democracia, es decir, la educación es el primer derecho. Pero Immanuel Kant se toma un poco más a la tarea y ojalá eso que digo, ojalá lo logren trabajar ustedes allí. Escribe un pequeño ensayo hermoso que dice respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y toma un término en latín, sapere audes, atrévete a pensar, a que eres capaz de salir de tu minoría de edad, en la cual estás por tu responsabilidad, porque a nadie nos está prohibiendo acá leer, ni estudiar, ni pensar. Entonces él habla de cómo ser mayor de edad es ser autónomo, y ser autónomo es ser responsable. Ser responsable y ser autónomo es tomarse muy en serio la vida y hacer las cosas que hay que hacer, chicos. Hay que estudiar, hay que leer, hay que enamorarse de la lectura, pero no se enamora de la lectura leyendo. Entonces hay que coger un libro y otro, por aquí, por allí, e irse enamorando de ese proceso. Si logramos nosotros que los estudiantes en esta época de confinamiento sean capaces de leer sin que se los estén enviando, sin que los estén mandando, sin que les digan, es que si no lee, pierde. No, así no. Sino que ustedes mismos se vayan agenciando eso, creo que es el mayor de todos los logros. No lo apagues. Creo que eso sería lo más importante, me parece a mí, como centralizar en eso. Listo, profe, muchísimas gracias. Creo que esa provocación de atrévete a pensar por ti mismo es muy importante, ¿no? Y tenemos que reflexionar como docentes que tanto el sistema educativo y las prácticas pedagógicas favorecen que los estudiantes realmente piensen por sí mismos. Esta es una pregunta que siempre nos debe problematizar en nuestra cotidianidad.
Bueno, y ya para ir cerrando las preguntas que tenemos con mi comité y abrir un espacio pequeño para la intervención de las y los estudiantes, el profe Carlos tiene la última pregunta dirigida a nuestro segundo invitado, Juan Camilo Calderón. Bueno, para Juan Camilo, entonces, ¿qué iniciativa pues de los profesionales de la salud o del sector de la salud? Nunca bebe soda, tiene culo de sobra, nadie la controla, si baila ella se quita la... Ya, profe, qué pena. Bueno, ¿qué iniciativas de los profesionales del sector salud pudimos ver en el marco pues, de la pandemia que buscaron pues, reivindicar el derecho a la salud? Ok, sí, bueno, digamos que un poco, digamos, desde la misma perspectiva de que las problemáticas no son nuevas, ¿cierto? Han venido unas demandas del sector salud, del sector de los trabajadores de la salud de hace mucho tiempo, de larga data. Se ha insistido un poco más porque ahorita, pues, esta pandemia lo que ha hecho es precarizar mucho más las condiciones, sobre todo de los trabajadores de la salud, ¿no? Entonces, pues, básicamente se han generado muchos espacios de los trabajadores, justamente pues en demandas justas para poder hacer frente a la situación que se está atravesando, ¿no? O sea, es la verdad impensable que al día de hoy haya trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, auxiliares de enfermería, ¿cierto? Equipos que estén trabajando ahorita en la pandemia con 6 meses adeudados. O sea, uno se pregunta cómo pueden vivir ellos y sus familias esperando pagos de hace 6 meses. Imposible. Pero lo estamos viendo en nuestro contexto, ¿sí? Estamos viendo eso. Entonces, se ha hecho una demanda hacia eso, hacia pues que los salarios se paguen de forma, pues, adecuada, ¿cierto? Justa, diría yo. Que las vinculaciones sean de forma directa con las instituciones, con los gerentes de los hospitales, porque la tercerización también ha generado negación de muchos derechos laborales que debiéramos tener y gozar, no solamente los trabajadores de la salud, sino todos los trabajadores del país, ¿sí? Es muy complicado que si tú tienes una incapacidad, pues como que entonces, ¿quién es mi empleador para que entre como a cubrir esto, ¿no? ¿Quién me paga mis vacaciones? ¿Quién me paga mi prima? ¿Quién? Entonces, todos estos derechos pues están totalmente olvidados cuando se terceriza, ¿sí? A pesar de que también hay normatividad ya en esa reforma del 2011 que les comentaba a la ley 100, la 1438 hablaba de que todos los trabajadores de la salud, por ser una actividad misional, debieran tener contratación directa con las instituciones. Pero para no ir tan lejos, quizás la institución más grande de salud en nuestra región, el hospital universitario, el 80% de los trabajadores de la salud están tercerizados, con algo que denominan las agremiaciones sindicales, que además es un adefesio total a la razón de ser de los sindicatos, digamos, de forma histórica, ¿no? Yo creo que en este momento también sea, digamos, algo, diría, un poco positivo, es que también este tema del confinamiento y la adversidad también empieza a generar respuestas de cohesión social, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales, sobre todo en el sector salud, las organizaciones sindicales, también, digamos, han dinamizado un poco el tema para hacer exigibles estos derechos que han sido negados de forma sistemática. Generalmente nosotros decimos en salud que nosotros como que apagamos los incendios, ¿no? Como que somos los bomberos porque, o sea, todo lo que no se hace en muchos sectores nos termina llegando a nosotros, ¿no? Entonces, las personas que no tuvieron la posibilidad de crecer en un ambiente saludable o no se pudieron alimentar de forma saludable, tienen enfermedades y terminan llegando a salud, ¿sí? Entonces, como que salud termina apagando incendios. Y mucha gente, las personas no saben qué es lo que hace salud. Generalmente como que solo se tiene muy presente la labor del médico, ¿no? Pero, digamos, hay todo un equipo de profesionales trabajando por la salud. Y creo que en situaciones como esta, en coyunturas, crisis como la que estamos viviendo, se valora y se visibiliza mucho más la labor que hace pues nuestro gremio, el sector de la salud. Entonces, pues también ha sido una oportunidad también para visibilizar muchas demandas justas que se han hecho por mucho tiempo, ¿no? Porque hemos estado como invisibilizados por mucho tiempo, pero ahora la gente como que, sí, ellos son los que, ahora sí los estamos necesitando, ¿sí? Entonces, como que siempre hemos estado allí, pero un poco invisibilizados. Entonces, también
hemos pensado, no, es el momento también para, no solamente que lo que dicen los que trabajan sobre todo en el área asistencial, que la ciudadanía nos dé aplausos, sino que esos aplausos se traduzcan también en condiciones laborales dignas, en salarios justos, en reconocimiento de prestaciones laborales, ¿sí? Se han hecho actos simbólicos también. Nosotros hace como 2 semanas tuvimos una actividad en el universitario convocado por el gremio de enfermería en la región, justamente de manifestar muchas de las situaciones que estamos teniendo. Se hizo una jornada de carteleos allá en el hospital universitario, denunciando muchas situaciones que no solamente pasan en el universitario, sino que están pasando en muchas instituciones de salud de la región, ¿sí? Ya todo lo que les he dicho, ¿no? Los salarios, las prestaciones mínimas. Ahorita hay todo un movimiento muy interesante porque lamentablemente ante estas circunstancias uno pensaría que se va a hacer mucho más esfuerzo por fortalecer las pocas prestaciones sociales que se tienen, pero el gobierno también está aprovechando el momento, la coyuntura, la crisis que estamos teniendo, la incertidumbre para meter muchos micos, ¿cierto? En este momento y puntualmente ahorita hay toda una campaña nacional desde los trabajadores de la salud en algo que se ha denominado el Pacto Nacional de Unidad por la Salud y la Vida, en rechazo a un proyecto de ley que es el 010, que busca reformar el sistema, una reforma más a la ley 100, que, o sea, salvar lo insalvable, ¿cierto? Con las mismas, igual las otras reformas que ha tenido, ¿no? Cambiarle el nombre a las EPS por aseguradoras, pero ahorita mucho más nefasto porque se está pensando en que la contratación de los trabajadores de la salud se haga con reconocimiento de horas. Entonces, por ahí hubo una declaración de una ministra de Trabajo en su momento refiriéndose a la labor de los ingenieros de sistemas, ¿no? Que era mejor, pues, pagarles por horas. Entonces, esa, digamos, lógica, ¿cierto? Empresarial también está significando mucho detrimento de condiciones laborales. Entonces, hay ahorita toda una oposición a proyectos de ley de este tipo. Y, pues, obviamente que en lugar de darle recursos a las EPS, a Bianca, ¿cierto? Que en últimas son instituciones privadas, pues que se dé a las personas que realmente sí están frenteando la situación, es decir, a los hospitales, a las clínicas, a las ESES de primer nivel que tampoco han podido hacer su labor porque casi todas están en riesgo financiero. Entonces, pues esas son algunas de las acciones que se han venido haciendo. Yo creo que nosotros tenemos, es decir, pensarnos el derecho a la salud es también hablar de paz. ¿Sí? No podemos pensarnos un país sin paz si no hay salud, ¿sí? Si no hay educación, ¿sí? Y yo quisiera complementar también un poco las palabras del profe Tobías que decía que leyendo se cambia esto, ¿no? O sea, ese tema de la autonomía, ese tema de, digamos, de que se encienda esa llama ciudadana en cada una de las personas, pero también esa lectura tenemos que acompañarla con acción, ¿sí? Porque no solamente, es decir, lo que tiene que permitirnos la educación es una transformación social. Tenemos que formarnos, instruirnos, pero también ser mucho más osados en transformar las realidades que estamos teniendo y, bueno, oponernos a cualquier tipo de inequidad e injusticia que tenemos. Creo que si todos tuviéramos esa mentalidad y nos comprometiéramos con las causas sociales y con la justicia, creo que otro sería la historia de nuestro país. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Muy interesante lo que nos acabas de mencionar sobre el Pacto Nacional de Unidad por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas. Era pues una iniciativa que no conocíamos y que pues es muy interesante que podamos como conocer de qué se trata y de qué manera pues cada uno de los sectores se puede vincular, porque en efecto pues creo que la consigna o una de las principales consignas de este espacio ha sido como estar muy atentos a esas diferentes iniciativas de privatización, de tercerización, de neoliberalización del sector educativo y de salud para estar cohesionados como ciudadanos, como también como personas que pagamos impuestos, bueno, como sujetos de derecho para estar atentos y atentas y seguir reclamando estos derechos, ¿no? Como nos corresponde. Bueno, pues yo no sé, ya se nos está acercando la hora de cierre del espacio, pero les escribí por el chat a los chicos y a las chicas si alguien tenía una pregunta para hacerle a nuestros invitados antes de que se vayan. Voy a leer una intervención que está en el chat de María Solano.
No sé, María, de qué grado eres y nos puedes contar. Ella dice, una pregunta, porque hay más contagios en los estratos más bajos y en los más altos no tanto. Bueno, María, creo que esa respuesta ya se contestó. Juan Camilo nos habló de los determinantes sociales de la salud. Muchas gracias, María. Nos habló de los determinantes sociales de la salud, como en la gestión de la salud y en el estado de salud de las personas, pues también intervienen variables de tipo socioeconómico, que en últimas pues generan mayor vulnerabilidad, ¿no? Mayor hospitalización, mayor no solamente contagio, sino también riesgo de muerte en las personas que están en estos estratos, ligado pues, a factores de acceso también a un trabajo digno, ¿no? A la posibilidad de trabajar desde sus casas. Entonces, pues no sé si de pronto después para enterarte, porque es una respuesta siempre amplia, ves mejor la grabación, porque justamente esa fue una de las preguntas que se le formuló a Juan Camilo. No sé si de pronto quieres añadir algo, Juan Camilo, o con lo que contestaste es suficiente. Sí, no, para María, básicamente o sea, la razón principal es que los estratos bajos, 1, 2 y 3 principalmente, tienen mayores condiciones de informalidad en sus trabajos, tienen más dificultades de acceso a la educación y lamentablemente el Estado no está comprometido con dar una respuesta a sus necesidades. Entonces creo que se podría sintetizar en estos 3 elementos y tienen, digamos, condiciones de vida más adversas que hace que sean más vulnerables ante un contagio y también muerte por COVID. Vale, muchísimas gracias. Por acá hay una pregunta que yo creo que va para nuestros dos invitados. Nos pregunta Andrés Santiago Rodríguez. Santiago, cuéntanos el grado, por favor. ¿Cómo creen ustedes, Tobías y Juan Camilo, qué debe ser el papel de los niños, adolescentes y estudiantes en el papel del autocuidado? Que es una palabra también que se ha viralizado mucho por usar el lenguaje de los chicos durante esta pandemia, ya que muchas veces se ha visto que la cultura colombiana es muy descuidada. Y bueno, esa pregunta importante, y voy a leer de una vez la siguiente que está en el chat para que vayamos recogiendo. Pregunta Jason Andrés, ¿piensan que hay un cartel del COVID? Lo digo porque un senador afirmó que sí lo había. Entonces, bueno, tenemos esas dos preguntas. No sé si quisiera, por ejemplo, empezar Tobías y luego le damos la palabra a Juan Camilo para ir cerrando en estos 10 minutitos que nos quedan. Sí, en relación con lo de el papel de los niños en relación, su autocuidado y demás, a ver, es que permítanme como poner un ejemplo que lo distancio de cualquier rasguño de vanidad, en lo más mínimo. Tuve la oportunidad en alguna ocasión de conocer escuelas en el Japón. Y una cosa que me impresionó fue la hiperlimpieza. Esos salones son brillantes, uno no entra con zapatos. Eso que trae como medio muro, eso se queda afuera, uno entra en medias o descalzo. Y esos baños son brillantes, y ese sector de todo, es que es quizá lo que más le impacta a uno. Y no tienen aseadores, no tienen nadie que les haga el aseo, no tienen nadie que les barra, no tienen nadie que les recoja el mugre. No, ellos mismos cuidan todo y lo mantienen muy limpio. Y parte de la formación de ellos es ese autocuidado, digamos. Ellos tienen que saber cuidarse. Es como que a través, digamos, de la formación religiosa, el chico entienda que si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues que lo sea y que lo mantenga muy bien, que se autocuide mucho, que se proteja mucho, que se quiera mucho, que eso lo convierta en realidad como tal. Entonces yo creo que lo del autocuidado con los chicos, es que esto es un asunto de inteligencia a la larga. Me parece que en el fondo es un asunto del mismo proceso de formación. En el mismo proceso de formación, el estudiante debe entender quién es él, qué sentido tiene su cuerpo, qué dignidad tiene su cuerpo, es decir, qué le corresponde a su cuerpo por ser su cuerpo. Y en ese sentido, pues lo mínimo es, le corresponde toda la higiene que le venga en bien, y toda le va a venir en bien. Entonces uno debe suponer que en este proceso de confinamiento, pues los chicos deben, si están en un buen proceso de formación,
pues deben mantener muy bien aseada su casa. Es el nuevo currículo que tienen, ¿no? O que han tenido desde hace rato, tender la cama, arreglar todo, más ayudar con todas las cosas de la casa. No es ayudar, no es colaborar, es su responsabilidad. Pero digamos como que el autocuidado tiene que hacer parte de la vida, como lo mostraba, como allí en estas escuelas, la hiperlimpieza hace parte del proceso de formación. No se entiende cómo le van a pagar a una persona que le haga el aseo porque otro chico fue y botó un papel al piso. Eso es inconcebible. Eso no hace parte de la formación. Creo que el autocuidado va muy por dentro de la persona como tal. Gracias, profe Tobías. Sí, de acuerdo. Por acá nos complementa una estudiante de grado 11.1, Guaira, y nos dice si allá son bien organizados, limpios, y eso se traduce pues también en gestiones de ese tipo de enfermedades, ¿no? Que sabemos que tienen que ver tanto con el contacto persona a persona. Juan Camilo, pues no sé si quieres también aportarnos a esa respuesta o más bien a la que tiene que ver justamente con el cartel del COVID. Entonces, te escuchamos. Quizás a ambas, ¿no? Perfecto. Bueno, no, respecto a la pregunta de cuál es el papel de los jóvenes, de los niños, yo pienso que cuando uno conoce otras latitudes, digamos, otros países también, que tienen todas unas garantías sociales, que existe realmente el derecho a la salud, que existe el derecho a la educación, no solamente primaria y secundaria, sino una universidad, pues como que uno dice, hombre, definitivamente sí estamos muy mal, ¿cierto? Entonces yo creo que el papel que tienen los jóvenes es justamente el pensarse que este país, este territorio que tenemos puede ser diferente, o sea, definitivamente representan como la esperanza de un cambio para lo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos hoy como derecho son la herencia de lo que nuestros antepasados pues nos dejaron, ¿no? Entonces, a cada uno mientras vamos pasando tenemos una responsabilidad también por cumplir para, digamos, mejorar un poco las condiciones de vida, que yo creo que debe ser como la consigna general de todos. Y aquí yo creo que también, pues, sin ser experto en la materia, pero pues por ser profesor de la USCO, hay muchas cosas, muchas limitaciones que nosotros tenemos con la formación, ¿no? Porque estamos más volcados hacia generar quizás profesionales, pero pocos ciudadanos, ¿no? Entonces hay unos planos que tenemos que también repensar nosotros para qué estamos formando. Si nosotros realmente vamos a cambiar lo que tenemos, las limitaciones que tenemos con la formación o el esquema de educación que hemos tenido, o si más bien estamos perpetuando un poco la hegemonía de ese modelo económico, neoliberal, mercantil, ¿cierto? En el que lo que queremos es como tener obreros que produzcan, ¿cierto? Que no se quejen, que sean silenciados. Entonces yo creo que tenemos que ser muy reaccionarios ante esos enfoques educativos. Tenemos que generar estudiantes desde primaria hasta secundaria, universitarios críticos, que sean actores de cambio social definitivamente. Y yo ahí quiero resaltar de forma muy importante, por lo menos, las enseñanzas que nos ha dejado el movimiento estudiantil estos últimos años, que realmente los grandes logros que se han tenido han venido provenientes de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el papel que tienen los estudiantes? Transformar esto. Pensar que sí es posible. Mire, si nos unimos, yo creo que todos tenemos inconformismos con la situación o el país que tenemos, ¿cierto? Quisiéramos que muchas cosas fueran diferentes, todos quisiéramos que nuestros jóvenes pasaran por una universidad, pues juntémonos, hablemos y empecemos a generar, así sea cambios pequeños para empezar a generar una transformación social real, ¿sí? Porque de lo contrario, si nos quedamos como que solamente en una idea en solitario, no podemos generar mayor cosa. Respecto al tema del autocuidado, pues yo la verdad he sido bastante crítico con el concepto de autocuidado, porque muchas veces el autocuidado también ha sido como una excusa para responsabilizar a las personas que su enfermedad, su situación de salud es responsabilidad suya. Y entonces ese discurso del autocuidado cala mucho, ¿cierto? Como en liberar un poco al Estado de la responsabilidad social, la obligación que tiene el Estado con la salud de la población, ¿sí? Entonces,
Esto del autocuidado, y retomando las palabras del profesor Tobías, claro que sí depende de un elemento muy individual, pero también es un elemento cultural, ¿no? Si lamentablemente en nuestro enfoque educativo no se trabaja mucho este tema, si la prioridad del Estado, de los gobiernos, no es la población, sino garantizar tributos, bueno, garantizar, ¿cierto?, ventajas a la población, entonces pues esto definitivamente no va a cambiar. Entonces yo creo que sí, ahorita el autocuidado se ha como sonado mucho, pero creo que hay que mirarlo críticamente, ¿no? Mi autocuidado también depende de dónde yo crezca, de dónde me formé, de mi familia. Y mi familia no decide en muchos casos nacer, o sea, mi familia quizás no decida ser de estrato 0 o estrato 1 o vivir debajo de unas tejas, ¿sí? Eso también es responsabilidad del Estado. Entonces, el Estado sí o sí incide en el tema del autocuidado. Entonces, bueno, eso es lo que pienso. Respecto al cartel del COVID, pues yo creo que ahorita se ha hecho como mucha difusión de este tema, pero yo quiero decirles, y para mantenerme también un poco en coherencia con lo que planteé, este tema no es nuevo. Nuestro sistema de salud ha sido un sistema de salud pensado en la enfermedad, en lo que factura. Y como hubo una inversión tan grande en ventiladores, en unidades de cuidados intensivos, pues hombre, hay que facturarlo, ¿no? Entonces no es el tema ahorita del COVID, ha sido el tema de las enfermedades crónicas, la diabetes, las enfermedades renales, los infartos, que es lo más taquillero, es lo que más se presenta y pues lamentablemente de lo cual dependen muchas personas, no solamente individuos, sino también muchas empresas, muchas instituciones, justamente porque la salud no es la prioridad de nuestro sistema sanitario. Entonces eso es como lo que podría decir. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos quedan 2 minutos para las 11. Voy a darle la palabra a las dos intervenciones de los estudiantes que nos escribieron por acá, Isabela y María, y con esas 2 intervenciones que son a su vez preguntas, pues cerramos definitivamente, agradeciendo mucho nuevamente la presencia de nuestros invitados, agradeciendo la participación nutrida de los estudiantes, la participación de los compañeros tanto de la jornada mañana como de la jornada tarde. Entonces, leo las dos, ustedes eligen cuál contestar y pues si una vez contestan y nos van dando su mensaje de despedida, pues se los agradecemos mucho. Entonces, la intervención de Isabela Maldonado nos dice, ¿cómo podemos nosotros los estudiantes y en general los ciudadanos intervenir en las crisis que se han marcado gracias a la pandemia? ¿Cómo podemos cambiar algo que viene desde arriba? ¿No? Y me refiero supongo yo que desde arriba habla de pues si las decisiones se toman en un nivel central, que se aleja mucho en términos concretos y materiales de nuestra realidad cotidiana, pues cómo podemos influir en esa crisis. Y María tiene una duda, que de hecho yo en clase me he dado cuenta que es muy generalizada, ¿no? Sobre el origen de este virus. Entonces ella nos dice, el COVID-19 se creó por naturaleza, se creó para el susto de la humanidad. Me explicó un locutor ex trabajador de Blue Radio que dice que el COVID se creó por un hueco financiero que desde hace unos años no se ha podido restaurar. En ese sentido se creó el COVID artificialmente para sacar la excusa que por el virus empezó a disminuir las cifras económicas. O el COVID sí se creó naturalmente por el murciélago. Bueno, nos pregunta, en últimas eso, ¿no? Como el origen del COVID, si se puede conocer, ¿es de origen natural, biológico o fue un virus de alguna manera intencionado, creado en laboratorios que pues se suele decir, ¿no? Como es estas teorías de la conspiración, a pesar de que científicamente pues nos damos cuenta que es otro virus que surge de ciertas condiciones ambientales. No sé, ustedes son los expertos, nos contarán. Entonces, esas dos últimas intervenciones y tienen la palabra. No sé si Tobías quiere empezar. Sí, te agradezco. No, lo del virus hay que entenderlo en relación con que, un ejemplo, ¿por qué en Dinamarca y en Suecia en este momento tienen brote de cólera cuando eso es una enfermedad tropical? El brote de cólera allí se debe al deshielo
que ha puesto como al descubierto un montón de bacterias que están ahí guardadas y se pusieron a despensas y llegaron a las costas de Dinamarca y de Suecia y hoy en día tienen cólera. Ellos pensaban que el cólera solamente nos iba a dar por acá, como en esta región. No. Uno podría trazar una línea desde René Descartes hasta Wuhan. Así es sencillito. Uno puede trazar una línea en ese sentido, en cuanto que el ser humano, desde que empezó a pensarse como una simple cosa que piensa, una res cogitans, y la naturaleza como una res extensa, es decir, como una cosa que se mide, por tanto que se controla, no que se respeta, no es la Pachamama, sino aquello que yo puedo usufructuar, especialmente en desarrollo de un sistema económico capitalista, pero sobre todo rentista, con una mirada muy neoliberal al respecto. ¿Cuál es la mayor ganancia económica que yo le saco de esto? A esto, a la madre naturaleza. Entonces creo que se han desatado como esos demonios, para llamarlo así de alguna manera, ¿no? Hemos irrespetado. Nosotros representamos el 0,01% de la vida del planeta y el 0,01% está amenazando al 99,99% de. Es decir, creo que sí hay un hecho de estar jugando con la naturaleza en este sentido. Desde hace mucho rato se viene, en vez de respetarse la naturaleza, se han ido jugando. En eso hay un montón de datos impresionantes, como en Wuhan venían haciendo inversiones altísimas, varios países y varias multinacionales y varias personas muy ricas del mundo haciendo apuestas allí, jugando a esto, y ahí tenemos lo que se desencadenó. Seguramente que se jugaba con esto en el laboratorio y seguramente se escapó, lo que sea, accidentalmente, lo que haya sido, pero que ahí la mano del hombre está metida detrás de esto. Claro, esto no, ay, que Diosito lo creó. No, 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 para nada. Esto es un efecto de ese ver la naturaleza como una cosa que se puede manipular, medir, controlar, usufructuar, y como lo denuncia el Papa Francisco, como si fuera un depósito de basura. No, la naturaleza es la Pachamama, ¿no? La naturaleza y esta tierra es nuestra madre. Nosotros no somos ningunos reyes de la naturaleza, hacemos parte de la naturaleza. Yo creo que una no sé si celebración, pero sí una conmemoración muy importante que debiera darse en todos los colegios es lo que en el catolicismo se le llama el miércoles de ceniza, porque es un recuerdo que venimos de la tierra y a la tierra volvemos, es decir, somos humanos en cuanto que somos humus, y eso tiene que llevarnos a ser muy devotos, reconocedores de la naturaleza, respetuosos de la naturaleza, y creo que sí, pues, jugando este jueguito de irrespeto a la naturaleza con que se desata esto, teniéndose conocimiento de que existe por lo menos 1,5 millones más de virus que podría transmutar hacia el hombre y generarnos problemas graves. Acá es un llamado a que respetemos y veneremos, a que miremos a nuestros ancestros, al respeto que se le tiene a la naturaleza. Chicos, ahorita que almuercen, revisen el plato, miren qué de lo que están comiendo no viene de la madre naturaleza. Miren qué de lo que está comiendo no se los produce la tierra. Mírenlo y ahí van a encontrar la respuesta. Es como eso. Muchas Bueno, gracias. pues, agradecerles y despedirme de una vez. Muchas gracias por la invitación. A Claudia, muchas gracias. A Juan Camilo por todos esos aportes tan interesantes. Muchas gracias a Edna, muchas gracias a todos los compañeros y a esta viejita linda que fue la que también me insistió para que estuviera acá, pues me invitó como tal. Entonces, muchas gracias. Aquí estaré siempre. Y chicos, ánimo adelante, que este mundo es de ustedes si ustedes lo quieren. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores invitados. Nos han dado unos aportes muy significativos a todos. Creo que nos vamos como con un panorama como distinto al que de pronto habíamos traído respecto al manejo de la pandemia. Son ustedes muy amables. Con estas palabras yo creo que damos cierre al evento que tenemos hoy en el marco de la Semana por los Derechos. No sé si Claudia tendrá algo más que decir.
No, yo no. Quiero dar la palabra a Juan Camilo, que de pronto nos quedó faltando su intervención final a las respuestas y como su mensaje de despedida. Por mi parte, pues, no, infinitas gracias a ustedes, a la profe también, al equipo de sociales, a los chicos, a las chicas, y pues no, eso sería todo, muy valiosas todas sus intervenciones, y ya pues sí le daría la palabra a Juan Camilo, pero solamente muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pues un poco para como comentario final de las preguntas, yo creo que el llamado a la acción ahora es a generar conciencia, ¿no? Frente al COVID. Yo creo que es un momento también que debe hacernos pensar y repensar muchas cosas de las que estamos haciendo, que nos debe hacer replantear nuestras prácticas, nuestras actitudes frente a algunos temas, también unirnos, ¿cierto? Es un llamado también a la unión, porque de pronto son muy pocos, yo diría, quienes están beneficiando de este tema, porque lamentablemente la condición humana es así, ¿no? Ante las crisis también se aprovecha un poco la crisis para beneficiarse de una u otra forma. Entonces, creo que también es un momento prioritario para aumentar nuestros lazos de solidaridad y pues también de demandas hacia el Estado. Respecto al origen del COVID, pues yo también considero que tiene algo de ambos elementos, ¿no? O sea, por un lado sí creo que hay un elemento natural, de hecho gran parte de las pandemias históricamente, si lo miramos, tiene que ver con elementos de orden natural, pero de orden natural porque yo creo que la condición del hombre, el comportamiento, nuestros comportamientos superan los límites, es decir, pasamos la barrera de lo que debiéramos hacer, ¿no? Entonces, me refiero sobre todo a las prácticas extractivistas, pensando en un desarrollo eminentemente económico, llevándose contigo muchas especies de la biodiversidad y pues también creo que de cierta forma hay como una justicia natural frente a eso, ¿no? Hay una respuesta también frente a acabar con las reservas naturales, con las fuentes de agua, y creo que una evidencia es un poco lo que estamos viviendo actualmente. Y también de origen antrópico, porque pues estas teorías conspirativas no son del todo también tan conspirativas, por lo que les decía, hay personas que también sacan su beneficio frente a esta situación. Yo no me imagino ahorita con todo el avance y la inversión que se está haciendo en el tema de las vacunas, también va a haber todas unas relaciones en materia geopolítica para luego definir quiénes son los que van a recibir primero esa vacuna, quiénes son los merecedores de y quiénes no, y ahí van a estar metidos muchos intereses que muchas veces como que rozan con el tema de la dignidad y la condición humana en sí misma. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería compartirles. Les agradezco muchísimo por la invitación. Muy interesante el espacio. Gracias a la profesora Claudia y al cuerpo de los profesores, al profesor Tobías, la verdad muy agradable también escucharlo y poder tener este conversatorio. Y bueno, pues las puertas de nuestra universidad, de nuestro programa de enfermería y de nuestro grupo de investigación están abiertas también para co-construir y para intentar pues generar un mundo mejor para todos. Creo que en esa dinámica estamos todos los que estamos acá y bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes nuevamente muchísimas gracias, que tengan un excelente día y gracias por su participación. Realmente aprendimos mucho con sus intervenciones y también nos permitieron reflexionar mucho, cuestionar mucho, que en últimas pues eso debe ser el ejercicio o el objetivo final de esos espacios, ¿no? Llevar a cuestionar muchas ideas que tenemos del sentido común, que no nos permiten vernos como sujetos de derecho, como sujetos también de unas transformaciones, de unos agenciamientos en términos sociales y políticos que en últimas van a redundar en nuestro beneficio. Entonces, maravilloso escucharlos, muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Claudia, gracias, compañera Edna. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias, de Juan Camilo. Claudita, ¿nos podemos quedar un ratico, unos minuticos para hacer una pequeña evaluación? Claudia, sí, pues, Claudia, perdón, lo que interesa es que los estudiantes aprendan a tener un pensamiento crítico, que no solamente lean